Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, el centro de nuestra galaxia no fue más que un misterio oculto tras velos de polvo y distancia. Los pueblos antiguos contemplaban la brillante franja de la Vía Láctea que se extendía por el cielo nocturno, sin saber que en su centro, a 26.000 años luz de distancia, se escondía uno de los objetos más extremos del universo. Un monstruo tan masivo que pesa tanto como 4 millones de soles, pero tan compacto que podría caber en la órbita de Mercurio, el planeta más cercano a nuestro Sol. Para poner esto en perspectiva, si pudieras, si de alguna manera se redujera toda esa masa, se crearía una esfera de gravedad tan intensa que ni siquiera la luz misma podría escapar de una prisión espaciotemporal sin retorno. Un depredador cósmico que deforma el espacio y el tiempo, del que nada puede escapar una vez que cruza el punto de no retorno. Imaginen un remolino en la propia realidad, donde las reglas normales de la física se rompen y el tiempo puede ralentizarse. Donde un año para alguien lejano podría pasar como meros segundos para algo que cae al abismo. Donde arriba y abajo, pasado y futuro pierden su significado habitual. Este es Sagitario A, el agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia. Es invisible, pero su presencia moldea las órbitas de millones de estrellas. Silencioso en su mayor parte, ocasionalmente ruge con explosiones de radiación que pueden detectarse en todo el espectro electromagnético, desafiando nuestra comprensión cotidiana de la realidad. Existe como un desgarro en el tejido del espacio-tiempo. Un lugar donde las ecuaciones de Einstein predicen que la materia se comprime hasta alcanzar una densidad infinita y la curvatura del espacio se vuelve infinita. Durante décadas, los científicos persiguieron este fantasma, rastreando los movimientos de las estrellas que danzaban alrededor de una compañera invisible, construyendo telescopios del tamaño de la Tierra para capturar su sombra y poniendo a prueba las leyes de la física en el entorno más extremo al que tenemos acceso. El camino para comprender Sagitario ha sido de persistencia, ingenio y asombro, obligándonos a confrontar los límites de nuestro conocimiento y a ampliar los límites de lo posible en astronomía observacional. ¿Qué secretos esconde este agujero negro? ¿Cómo influye en nuestra galaxia? ¿Qué pasaría si pudiéramos viajar hasta sus confines? ¿Qué nos dice su existencia sobre la naturaleza del espacio, el tiempo y la realidad misma? Las respuestas a estas preguntas revelan no solo la historia de un agujero negro, sino la historia de nuestra galaxia, nuestro universo y las leyes fundamentales que rigen toda la existencia. Mucho antes de que alguien sospechara que un agujero negro acechaba en el corazón de la Vía Láctea, los astrónomos se enfrentaban a una pregunta básica: ¿dónde estaba exactamente el centro de nuestra galaxia? Durante siglos, los humanos habían observado la banda luminosa que se extendía por el cielo nocturno, sin comprender del todo lo que veían. Algunos creían que era un anillo de nubes que brillaba con la luz reflejada. Otros creían que era una acumulación de estrellas distantes, demasiado débiles individualmente para distinguirlas, pero que juntas formaban un río de luz que cruzaba el cielo. Nadie podía decir con certeza que yacía en su núcleo, ni siquiera dónde podría estar ubicado. A medida que los telescopios mejoraban, con el avance de las técnicas fotográficas a principios del siglo XX, los astrónomos comenzaron la ardua tarea de cartografiar la estructura tridimensional de nuestra galaxia. No fue una tarea sencilla. A diferencia de las galaxias externas, que pueden verse desde el exterior y cuyas estructuras espirales son inmediatamente visibles, vivimos dentro de la Vía Láctea. Intentar cartografiar nuestra galaxia desde dentro es como intentar dibujar un mapa de un bosque estando en medio de él, rodeado de árboles que bloquean la vista en todas direcciones. En la década de 1920, los astrónomos realizaron un descubrimiento revolucionario que transformaría nuestra comprensión de nuestro lugar en el cosmos al estudiar los cúmulos globulares, densas agrupaciones esféricas de cientos de miles de estrellas antiguas que orbitan la Vía Láctea como satélites, y medir sus distancias utilizando estrellas especiales llamadas variables cefeidas como patrones cósmicos. Determinaron que estos cúmulos formaban un halo esférico alrededor de un punto distante en el espacio. Este punto, se dieron cuenta, debía ser el verdadero centro de la galaxia. El descubrimiento fue a la vez humilde y profundo. Nuestro sistema solar no estaba en el centro de la galaxia, como muchos habían asumido. En cambio, orbitábamos lejos, en las afueras galácticas, a unos 26.000 años luz del verdadero centro. Este fue un paso más en el largo viaje de la humanidad hacia la degradación cósmica. Primero, Cafarnaco demostró que la Tierra no era el centro del sistema solar. Luego,
Quedó claro que el Sol era solo una estrella entre miles de millones. Ahora, este descubrimiento reveló que incluso nuestro Sol no ocupaba un lugar especial dentro. La galaxia, relegada a una posición ordinaria en el disco exterior. Todo cambió con el desarrollo de la radioastronomía en las décadas de 1930 y 1940. Este nuevo campo surgió cuando los ingenieros de los laboratorios Bell Telephone descubrieron ondas de radio provenientes del centro galáctico mientras investigaban fuentes de estática que interferían con las comunicaciones telefónicas. Fue un descubrimiento fortuito que revolucionaría la astronomía. Las ondas de radio, a diferencia de la luz visible, pueden atravesar nubes de polvo con facilidad. Sus longitudes de onda más largas les permiten navegar alrededor de los diminutos granos de polvo que bloquean la luz óptica de longitud de onda más corta, de forma similar a cómo se puede oír a alguien hablando desde una esquina, pero no se puede ver. Cuando los astrónomos dirigieron sus nuevos radiotelescopios hacia Sagitario en las décadas siguientes, no encontraron oscuridad, sino un paisaje de radio complejo y brillante. El centro galáctico resplandecía con emisiones, lo que sugería la presencia de procesos energéticos nunca vistos en otras partes de la galaxia. A medida que los estudios de radio se volvieron más detallados a través de... En las décadas de 1950 y 1960, los astrónomos cartografiaron una estructura cada vez más compleja en el centro galáctico. Encontraron extensas nubes de gas ionizado que brillaban en longitudes de onda de radio. Descubrieron remanentes de supernovas, las capas en expansión de escombros de explosiones estelares. Identificaron regiones de intensa formación estelar donde nacían nuevas estrellas a partir del colapso de nubes de gas. El centro galáctico no era un lugar tranquilo y vacío, sino una región dinámica, violenta y activa de la galaxia. En medio de toda esta complejidad, la fuente sobresalía. Compacto, increíblemente brillante en longitudes de onda de radio y aparentemente marcando el centro gravitacional exacto de la galaxia, este misterioso objeto parecía diferente a cualquier otro en el centro galáctico. Era claramente algo extraordinario, algo que exigía explicación. ¿Pero qué podría ser? En febrero de 1974, dos astrónomos utilizaban un sistema de radiotelescopio especializado en el Observatorio Nacional de Radioastronomía en Green Bank, Virginia Occidental, para estudiar el centro galáctico con un detalle sin precedentes. Utilizaban una técnica llamada interferometría, que combina señales de múltiples telescopios para obtener imágenes mucho más nítidas que las que podría producir un solo telescopio. Era como usar dos ojos en lugar de uno para percibir la profundidad. Inicialmente, los astrónomos estaban interesados en estudiar las regiones de formación estelar cercanas al centro galáctico, en particular una gigantesca nube de moléculas. Tras observar esta nube los días 13 y 15 de febrero, decidieron, casi por impulso, apuntar sus instrumentos directamente al centro galáctico. Lo que encontraron fue extraordinario, una fuente de radio extremadamente compacta con una señal intensa, mucho más potente de lo esperado. La fuente era diminuta, brillante y parecía estar situada en el corazón mismo de la galaxia. Habían descubierto algo trascendental, aunque su verdadera naturaleza seguía siendo incierta. Los dos jóvenes astrónomos fueron cautelosos en su artículo científico inicial. Describieron la fuente y sus propiedades, pero evitaron hacer afirmaciones atrevidas sobre su posible naturaleza. En el competitivo mundo de la astronomía, equivocarse en algo tan fundamental como la naturaleza del centro galáctico podría ser el fin de una carrera. Era mejor presentar las observaciones y dejar que la evidencia se acumulara. El descubrimiento necesitaba un nombre. Durante casi una década, se propusieron diversas designaciones. Entonces, en 1982, uno de los astrónomos tuvo una inspiración. Recordó su trabajo de doctorado en física atómica, donde los estados de energía excitados de los átomos se denotaban con un asterisco, el símbolo del tiempo. La fuente de radio que habían descubierto era ciertamente emocionante tanto en la vida cotidiana como en la práctica. En sentido técnico, energizaba toda la región central galáctica, de forma similar a como un átomo excitado emite energía a su entorno. Propuso el nombre Sagitario A para designar la fuente como el emisor de radio más significativo del complejo Sagitario A. El nombre perduró y se convertiría en una de las designaciones más importantes en astronomía. Pero el nombre era solo el comienzo. Comprender qué era realmente Sagitario A requeriría décadas de observación paciente y trabajo teórico. Las primeras teorías sobre la naturaleza de
Sagitario presentaba una amplia variación, lo que reflejaba las condiciones exóticas y extremas del centro galáctico. Algunos astrónomos sugirieron que podría tratarse de un denso cúmulo estelar, quizás millones de estrellas tan juntas que aparecían como una única fuente puntual en las observaciones de radio. La emisión de radio combinada de tantas estrellas podría, en teoría, producir la señal observada. Otros propusieron que podría tratarse de una enorme nube de gas ionizado caliente calentado por la radiación de estrellas cercanas. Algunos científicos comenzaron, considerando una posibilidad más exótica. ¿Y si Sagitario fuera un agujero negro? La idea parecía casi demasiado fantástica. Los agujeros negros eran conceptos relativamente nuevos en astronomía, a medio camino entre la física respetable y la ciencia ficción. El término en sí se había acuñado en 1967. Si bien los fundamentos teóricos de los agujeros negros eran sólidos, basados en la teoría general de la relatividad de Einstein, la evidencia observacional real de su existencia seguía siendo escasa y controvertida. El concepto de agujeros negros tenía una larga historia, y una historia tortuosa en la física teórica. La base matemática se estableció notablemente temprano en 1916, cuando un físico encontró una solución exacta a las ecuaciones de Einstein, pocos meses después de que Einstein publicara su teoría general de la relatividad. Esta solución describía el campo gravitacional alrededor de cualquier objeto esférico. Dentro de esta solución acechaba algo profundamente extraño e inquietante, un límite en un radio determinado donde la velocidad de escape, la velocidad necesaria para liberarse, sería igual a la velocidad de luz. Este radio representaba un punto sin retorno. Dentro de este límite, nada podía escapar, ni siquiera la luz misma. Las matemáticas parecían claras, pero la interpretación física era profundamente inquietante. ¿Podrían existir realmente tales objetos? Durante décadas, estas curiosidades matemáticas permanecieron en eso. Curiosidades estudiadas por los teóricos, pero no tomadas en serio como objetos físicos que pudieran existir realmente en la naturaleza. Muchos físicos, incluido el propio Einstein, dudaban de que la naturaleza pudiera producir objetos tan extraños. Seguramente algo intervendría para evitar la formación de estas singularidades donde la materia se comprimía hasta una densidad infinita y el espacio-tiempo mismo se curvaba infinitamente. Las ecuaciones podrían predecir agujeros negros, pero quizás simplemente se estaban forzando más allá de su ámbito de validez. El trabajo teórico de las décadas de 1950 y 1960 cambió gradualmente esta perspectiva. Los físicos demostraron que los agujeros negros no eran solo artefactos matemáticos, sino consecuencias inevitables de la relatividad general. Si una estrella suficientemente masiva agotaba su combustible nuclear y colapsaba, ninguna fuerza conocida podía detener la implosión. El colapso continuaría hasta que se formara una singularidad, oculta tras un horizonte de sucesos del que nada pudiera escapar. Los agujeros negros, insistían las matemáticas, debían existir. Para las décadas de 1980 y 1990, la hipótesis del agujero negro para Sagitario había cobrado gran impulso entre los astrónomos. Varias líneas de evidencia independientes apuntaban a esta conclusión. Primero, estaba la extraordinaria. La compacidad de la fuente de radio. Las observaciones restringieron su tamaño a ser menor que el de nuestro sistema solar. Sin embargo, las emisiones de radio y otras evidencias sugerían una enorme masa concentrada en este diminuto volumen. Ningún objeto ordinario, ni siquiera un denso cúmulo de estrellas, podría ser tan compacto sin colapsar en un agujero negro. En segundo lugar, las observaciones en longitudes de onda infrarrojas, que al igual que las ondas de radio podían penetrar el polvo del centro galáctico, comenzaron a revelar algo extraordinario. Las estrellas cercanas al centro galáctico se movían a velocidades extraordinarias. No eran las velocidades orbitales tranquilas típicas de las estrellas de otras partes de la galaxia. Estas estrellas se desplazaban por el espacio a velocidades de miles de kilómetros por segundo. Velocidades que solo podían explicarse si orbitaban algo con una fuerza gravitacional realmente inmensa, y ese algo debía estar concentrado en una región muy pequeña justo en la ubicación de Sagitario A. La evidencia se hacía más sólida con cada año que pasaba. Se propusieron explicaciones alternativas, y se examinaron cuidadosamente, pero uno por uno no coincidían con las observaciones. Podría ser Sagitario A un cúmulo de estrellas de neutrones,
los núcleos colapsados de estrellas muertas o agujeros negros de masa estelar muy juntos. Cálculos detallados mostraron que un cúmulo así sería inestable. Las interacciones gravitacionales entre los objetos harían que el cúmulo se desintegrara o colapsara en un solo objeto en tan solo unos pocos millones de años. Un tiempo demasiado corto comparado con la edad de la galaxia. ¿Podría ser una bola de materia oscura exótica? La misteriosa sustancia invisible que compone la mayor parte de la materia del universo, protegida contra el colapso por una física desconocida. Esta idea se enfrentaba a múltiples problemas. La materia oscura no interactúa fuertemente con la materia normal, excepto a través de la gravedad. Por lo tanto, no podía producir las emisiones de radio, rayos X y erupciones infrarrojas observadas que exhibió Sagitario A. E incluso si la materia oscura pudiera confinar de alguna manera a una región tan pequeña, probablemente sería inestable. El desafío. El problema al que se enfrentaban los astrónomos era claro. ¿Cómo se prueba la existencia de algo que no se puede ver? Un agujero negro, por su propia naturaleza, no emite luz. El horizonte de sucesos, la frontera de no retorno, es una barrera de información perfecta. Nada que lo cruce puede enviar una señal al universo exterior. Observar un agujero negro directamente parecía, si no imposible, extraordinariamente difícil. En cambio, los astrónomos tendrían que recurrir a métodos indirectos, observando los efectos del agujero negro en su entorno. Tendrían que observar las estrellas que orbitan el objeto invisible, mapeando sus trayectorias con exquisita precisión. Necesitarían observar el resplandor del gas caliente que se desplaza en espiral hacia el horizonte de sucesos, calentado por la fricción a millones de grados. Y necesitarían paciencia, mucha paciencia, porque desentrañar el misterio de Sagitario A requeriría décadas de observación minuciosa. Para comprender realmente Sagitario A, primero debemos comprender qué es realmente un agujero negro a un nivel fundamental. Esto requiere adentrarse en lo extraño. El mundo de la relatividad general, donde nuestras intuiciones cotidianas sobre el espacio y el tiempo se desmoronan por completo. En nuestra experiencia ordinaria, el espacio es un telón de fondo fijo e inmutable contra el cual se desarrollan los acontecimientos. El tiempo fluye constantemente del pasado al futuro. La gravedad es simplemente una fuerza que atrae los objetos. Pero Einstein demostró que esta visión es fundamentalmente errónea. En la relatividad general, el espacio y el tiempo no son entidades separadas, sino que forman un tejido unificado de 4 dimensiones llamado espacio-tiempo. Este tejido no es rígido, sino flexible, capaz de doblarse y deformarse por la presencia de materia y energía. Imagine colocar una bola de boliche sobre una lámina de goma estirada y observar cómo crea una depresión. Lo que percibimos como gravedad es en realidad la curvatura del espacio-tiempo. Objetos masivos como estrellas y planetas crean depresiones en el tejido espacio-temporal. Otros objetos que se mueven a través de este espacio-tiempo curvo siguen los contornos de estas depresiones, que interpretamos como atracción gravitatoria. Cerca de objetos ordinarios como la Tierra o Sol, la curvatura del espacio-tiempo es suave. Los efectos de la relatividad general son sutiles, produciendo solo pequeñas desviaciones de las predicciones de la teoría clásica de la gravedad de Newton. Pero cerca de objetos extremadamente densos, la curvatura del espacio-tiempo se vuelve drástica. Y en un agujero negro, la curvatura del espacio-tiempo se vuelve tan extrema que crea una región de la que nada puede escapar. Un agujero negro se forma cuando la materia se comprime a densidades tan extraordinarias que la velocidad de escape de su superficie excede la velocidad de la luz. La velocidad de escape es la velocidad necesaria para liberarse de la atracción gravitatoria de un objeto. Piense en la velocidad a la que debe viajar un cohete para abandonar la superficie terrestre. Desde la superficie terrestre, la velocidad de escape es de aproximadamente 40.000 km por hora. Desde la superficie del Sol, es mucho mayor. Pero desde la superficie del horizonte de sucesos de un agujero negro, la velocidad de escape supera los 186.000 metros por segundo, la velocidad de la luz. Dado que nada puede viajar más rápido que la luz, se ha establecido un límite de velocidad fundamental. Según las leyes de la física, nada puede escapar del interior del horizonte de sucesos de un agujero negro. Los fotones de luz emitidos hacia el interior o en paralelo al horizonte retroceden hacia el centro. El horizonte de sucesos marca un límite absoluto entre el universo observable y el interior del agujero negro. En el caso de los agujeros negros de masa estelar, aquellos formados a partir del colapso de estrellas,
Este proceso es bien conocido. Cuando una estrella masiva, con una masa superior a 20 veces la del Sol, agota su combustible nuclear, se enfrenta a una crisis. A lo largo de su vida, la estrella se ha visto protegida contra el colapso gravitacional por la presión generada por la fusión nuclear en su núcleo, donde los átomos de hidrógeno se fusionan en helio y liberan una enorme energía. Cuando el combustible se agota, esta presión desaparece. El núcleo implosiona catastróficamente, colapsando en una fracción de segundo. Las capas externas de la estrella se desploman hacia el interior y luego rebotan, generando una explosión de supernova que puede eclipsar brevemente a una galaxia entera. Pero el núcleo continúa. La materia colapsa y aplasta hasta alcanzar densidades que superan cualquier otra en la naturaleza. Si el núcleo es lo suficientemente masivo, ninguna fuerza conocida puede detener este colapso. El colapso continúa hasta que toda la masa se concentra en una región diminuta, lo que los físicos llaman singularidad, donde la densidad se vuelve infinita y la física clásica se desmorona por completo. Alrededor de esta singularidad, se forma un horizonte de eventos con un tamaño determinado únicamente por la masa del núcleo colapsado. Los agujeros negros supermasivos como Sagitario A son completamente un fenómeno diferente. Con masas que oscilan entre cientos de miles y miles de millones de veces la del Sol, no es posible que se formen a partir del colapso de una sola estrella. Ninguna estrella ha existido jamás ni podría existir con millones de masas solares. Estos gigantes deben formarse mediante diferentes mecanismos, y comprender estos procesos de formación sigue siendo uno de los grandes desafíos de la astrofísica. Existen varias teorías sobre cómo se forman los agujeros negros supermasivos. Quizás crecieron gradualmente a lo largo de miles de millones de años. Partiendo de pequeños agujeros negros semilla, remanentes de la primera generación de estrellas del universo primitivo. Estos agujeros negros semilla acumularían masa lentamente al consumir gas cercano y fusionarse con otros agujeros negros, creciendo gradualmente hasta convertirse en los monstruos supermasivos que vemos hoy. Alternativamente, en el caótico universo primitivo, nubes de gas masivas podrían haber colapsado directamente en agujeros negros supermasivos sin llegar a formar estrellas. La realidad probablemente implica una combinación de estos procesos con diferentes agujeros negros supermasivos, con diferentes historias de formación. Independientemente de cómo se formen, los agujeros negros supermasivos comparten ciertas propiedades fundamentales con sus primos de masa estelar. Poseen horizontes de sucesos de los que nada puede escapar. Deforman drásticamente el espacio-tiempo. Pueden consumir materia de su entorno y, cuando lo hacen, brillan intensamente a medida que el material que cae se calienta y emite radiación. Sorprendentemente, la física que rige los agujeros negros es bastante simple. Un agujero negro se caracteriza completamente por solo tres números: su masa, su carga eléctrica, que casi siempre es insignificante, y su momento angular o giro. Para Sagitario A, la masa se ha determinado con impresionante precisión tras décadas de observaciones, 4,15 millones de veces la masa de nuestro Sol, con una incertidumbre de apenas un pequeño porcentaje. El horizonte de sucesos tiene un diámetro de aproximadamente 19 millones de kilómetros. Para ponerlo en perspectiva, es aproximadamente 17 veces el diámetro del Sol. Enorme para los estándares cotidianos, pero diminuto comparado con la propia galaxia. Sí, si de alguna manera se pudiera transportar Sagitario a nuestro sistema solar y ubicarlo donde está el Sol, su horizonte de sucesos se extendería aproximadamente un 16º tramo de la órbita terrestre. Mercurio, el planeta más interior, orbitaría cómodamente fuera del horizonte de sucesos, aunque estaría condenado por las intensas fuerzas de marea y la radiación. Lo que ocurre en el horizonte de sucesos es uno de los aspectos más fascinantes y contraintuitivos de la física de los agujeros negros. Imaginemos a un astronauta desafortunado cayendo en un agujero negro. Para este astronauta, al cruzar el horizonte de sucesos, sería, en principio, completamente normal. Al cruzar, no sentiría nada inusual. No hay pared, ni barrera, ni sensación física de atravesar nada especial. Simplemente continuaría cayendo, acelerando cada vez más hacia el centro. Las leyes de la física, tal como las experimenta, permanecerían inalteradas. Mirando a su alrededor, incluso podrían seguir viendo las estrellas tras ellos, aunque cada vez más distorsionadas y con un desplazamiento al azul. La información transmitida quedaría atrapada igual que, cayendo inexorablemente hacia adentro.
Desde su perspectiva, aún podrían enviar señales hacia atrás a lo largo de su trayectoria, pero esas señales simplemente caerían más rápido que ellos, avanzando velozmente hacia el centro. La dirección que consideran hacia afuera se ha convertido, en un sentido muy real, en un retroceso en el tiempo. Así como no se puede viajar hacia atrás en el tiempo en el espacio-tiempo normal, no se puede avanzar hacia afuera desde el interior de un horizonte de sucesos. El futuro ahora está hacia adentro, hacia la singularidad. Y no hay escapatoria a ese destino. Sin embargo, antes de alcanzar el horizonte de sucesos, nuestro astronauta en caída se enfrentaría a otro desafío mortal, las fuerzas de marea. Estas son las diferencias en la atracción gravitatoria entre la cabeza y los pies, entre el lado izquierdo y el derecho. Para un agujero negro supermasivo como Sagitario A, estas fuerzas de marea son manejables incluso en el horizonte de sucesos que, en teoría, podría cruzar con vida. Pero a medida que se profundice, las fuerzas de marea crecerán exponencialmente. Con el tiempo, lo estirarán verticalmente y lo comprimirán horizontalmente. En un proceso que los físicos llaman sombríamente espaguetificación. Tu cuerpo se vería arrastrado hasta convertirse en una hebra larga y delgada, desgarrada átomo a átomo. Para los agujeros negros más pequeños, este destino llegaría incluso antes de alcanzar el horizonte de sucesos. Pero habría una diferencia crucial: nunca podrían enviar una señal de vuelta. Cualquier luz que emitieran, cualquier onda de radio que transmitieran, quedaría atrapada igual que ellos, cayendo inexorablemente hacia adentro. Desde su perspectiva, aún podrían enviar señales en reversa a lo largo de su trayectoria. Pero esas señales simplemente caerían más rápido de lo que lo hacen, acelerándose hacia el centro. La dirección que consideran hacia afuera se ha convertido, en un sentido muy real, en un retroceso en el tiempo. Así como no se puede viajar hacia atrás en el tiempo en el espacio-tiempo normal, tampoco se puede viajar hacia afuera desde el interior de un horizonte de sucesos. El futuro ahora está hacia adentro, hacia la singularidad, y no hay escapatoria a ese destino. Sin embargo, antes de alcanzar el horizonte de sucesos, nuestro astronauta en caída se enfrentaría a otro desafío mortal: las fuerzas de marea. Estas son las diferencias en la atracción gravitacional entre la cabeza y los pies, entre el lado izquierdo y el derecho. Para un agujero negro supermasivo como Sagitario A, estas fuerzas de marea son manejables incluso en el horizonte de sucesos. Teóricamente, podrías cruzarlo con vida. Pero a medida que te adentres más, las fuerzas de marea crecerían exponencialmente. Eventualmente, te estirarían verticalmente y te comprimirían horizontalmente en un proceso que los físicos llaman espaguetización. Tu cuerpo sería arrastrado en una delgada hebra, desgarrada átomo a átomo. Para agujeros negros más pequeños, este destino llegaría incluso antes de alcanzar el horizonte de sucesos. Desde la perspectiva de un observador que se encuentra a salvo fuera del agujero negro y observa a este desafortunado astronauta caer en él, la situación parece muy diferente. Al observar a la persona que cae acercándose al horizonte de sucesos, la verían moverse cada vez más despacio, y su imagen se enrojece cada vez más a medida que la luz que sale del pozo gravitacional pierde energía. El tiempo mismo corre, más lento en campos gravitacionales más intensos, un efecto real que se ha medido innumerables veces. Y cerca del horizonte de sucesos, esta dilatación del tiempo gravitacional se vuelve extrema. El observador externo vería al astronauta acercarse al horizonte astóticamente, sin alcanzarlo nunca, y su imagen se volvería más tenue y roja hasta desvanecerse en la invisibilidad. Para ellos, la persona que cae parecería congelarse en el horizonte de sucesos, suspendida para siempre en el momento de cruzarlo. Aunque en realidad, desde la perspectiva del astronauta, lo cruzaron. Caída suave y continua. Un agujero negro aislado sería prácticamente invisible. Un agujero literal en el espacio que no emite luz y solo es detectable por sus efectos gravitacionales sobre la luz estelar o los objetos en órbita. Pero Sagitario A está lejos de estar aislado. Se encuentra en el corazón de nuestra galaxia, en una región dinámica y densa llena de estrellas, nubes de gas y escombros interestelares. Parte de este material se desplaza lo suficientemente cerca del agujero negro como para ser capturado por su atracción gravitatoria. Y cuando la materia cae hacia un agujero negro, suceden cosas extraordinarias. La clave para comprender este proceso es el momento angular, esencialmente el movimiento de rotación. En muy raras ocasiones, el material cae directamente hacia un agujero negro.
Lo más habitual es que el material tenga un movimiento lateral que lo hace oscilar cerca del agujero negro en lugar de sumergirse directamente en él. A medida que este material cae, la conservación del momento angular, una ley fundamental de la física, al igual que la conservación de la energía, hace que oscile alrededor del agujero negro, describiendo gradualmente una espiral hacia el interior. El resultado es un disco de acreción, un vórtice de materia que gira alrededor del agujero negro y lo alimenta lentamente como agua que se desliza por un desagüe. A medida que el material del disco de acreción se desplaza en espiral hacia el interior, se acelera y se comprime, generando una enorme fricción. Esta fricción calienta el disco a temperaturas extremas, millones o incluso miles de millones de grados en las regiones más internas, justo fuera del horizonte de sucesos. A estas temperaturas, el material no se comporta como un gas ordinario. Los átomos están completamente ionizados, despojados de sus electrones para formar lo que se llama plasma. Este plasma supercaliente emite radiación en todo el espectro electromagnético, desde ondas de radio y luz visible hasta rayos X y, potencialmente, rayos gamma. Sin embargo, para Sagitario A, el disco de acreción es relativamente escaso e ineficiente. En términos astronómicos, el agujero negro está prácticamente muriendo de hambre. Las estimaciones actuales sugieren que Sagitario A consume solo aproximadamente una masa terrestre de material cada pocos miles de años. Esta es una tasa extraordinariamente baja para un agujero negro masivo. Los agujeros negros que se alimentan más activamente, en particular los de cuásares distantes, galaxias extremadamente brillantes alimentadas por agujeros negros supermasivos, pueden consumir miles de veces la masa del Sol cada año. Con tal brillo, eclipsan a la de sus galaxias anfitrionas por un factor de 100 o más. ¿Por qué Sagitario A está tan desnutrido? La respuesta reside en la naturaleza del material que lo rodea. El gas en el centro galáctico es generalmente caliente y tenue, lo que significa que es escaso y de baja densidad. Y se mueve con bastante rapidez. Esto le otorga al gas mucha presión térmica y momento angular, lo que dificulta que pierda suficiente energía y momento angular para caer en el agujero negro. Gran parte del gas que se acerca a Sagitario A simplemente orbita a su alrededor o es arrastrado por los vientos estelares y la presión de radiación antes de cruzar el horizonte de sucesos. Esto crea lo que los astrónomos llaman flujo de acreción radiativamente ineficiente o REAF. A los físicos les encantan los acrónimos. En este régimen, el material en acreción es tan caliente y tenue que irradia solo una pequeña fracción de su energía antes de caer en el agujero negro. El gas permanece hinchado, formando un flujo de acreción geométricamente grueso, pero ópticamente delgado, en lugar de un disco delgado y denso. La mayor parte de la energía potencial gravitacional liberada por el material que cae se destina a calentar el gas en lugar de producir radiación. El resultado es un agujero negro tenue y relativamente silencioso. Nada que ver con los brillantes cuásares que se observan en galaxias más distantes, donde las condiciones son muy diferentes. Alrededor del disco de acreción se encuentra otro componente crucial, la corona. Esta es una región de plasma extremadamente caliente y tenue que se extiende alrededor y quizás por encima del disco de acreción, de forma similar a la corona solar, la atmósfera brillante visible durante un eclipse solar. En esta corona, las temperaturas alcanzan decenas o incluso cientos de millones de grados, mucho más calientes que el propio disco. A estas temperaturas, el plasma emite principalmente rayos X. De hecho, las observaciones de rayos X son cruciales para estudiar la corona que lo rodea. Sagitario A. La corona parece ser muy variable, parpadeando y cambiando en escalas de tiempo de minutos a horas. Estas variaciones proporcionan pistas importantes sobre los procesos físicos que ocurren cerca del horizonte de eventos. Se cree que los rayos X se producen cuando los electrones calientes de la corona colisionan con fotones de menor energía del disco de acreción y los elevan a energías de rayos X, un proceso llamado dispersión Compton inversa. Al estudiar la sincronización y las propiedades espectrales de estos rayos X, los astrónomos pueden investigar geometría y física de las regiones más internas alrededor del agujero negro. Los campos magnéticos desempeñan un papel crucial en el proceso de acreción. El plasma que cae hacia Sagitario A está ionizado y, por lo tanto, entrelazado con líneas de campo magnético. Estos campos se generan y amplifican dentro del propio disco mediante un proceso de dinamo. Rotación diferencial. Las partes internas del disco, al girar más rápido que las externas,
Estiran y retuercen las líneas de campo, amplificándolas, mientras que la turbulencia los enreda en configuraciones complejas. El resultado es un disco permeado por fuertes campos magnéticos enredados. Estos campos magnéticos hacen mucho más que simplemente existir. Transportan el momento angular hacia afuera a través del disco, permitiendo que el material pierda energía y se desplace en espiral hacia adentro. Esencialmente, los campos magnéticos proporcionan la fricción que posibilita la acreción. También pueden lanzar potentes chorros y chorros perpendiculares al disco. Sin embargo, para Sagitario A, estos chorros son débiles o quizás inexistentes. El papel exacto de los campos magnéticos en la acreción sigue siendo un área activa de investigación, con sofisticadas simulaciones por computadora que intentan capturar la compleja interacción entre los campos magnéticos, la turbulencia y la intensa gravedad cerca del agujero negro. Muchos agujeros negros supermasivos, en particular los de cuásares distantes y galaxias activas, producen espectaculares chorros relativistas, estrechos haces de materia y energía que se alejan de los polos de los agujeros negros a velocidades cercanas a la de la luz. Los chorros pueden extenderse miles o incluso millones de años luz, enormemente más largas que la galaxia que alberga el agujero negro. Bombean enormes cantidades de energía al espacio circundante, calentando el gas, desencadenando la formación estelar en algunos lugares, suprimiéndola en otros y moldeando la evolución de cúmulos de galaxias enteros. Sagitario A, sin embargo, muestra una actividad mínima de chorros. Si bien existe evidencia de un débil chorro compacto que se extiende quizás a unos pocos años luz del agujero negro, no es nada comparado con los chorros gigantescos que se observan en galaxias con nombres como M87, Centaurus A o Cygnus A. La ausencia de chorros potentes de Sagitario A nos indica algo importante. El agujero negro no se alimenta activamente y actualmente no se cumplen las condiciones necesarias para producir chorros potentes. La producción de chorros requiere dos ingredientes clave que trabajan juntos: un agujero negro que gira rápidamente y un campo magnético fuerte y organizado que atraviesa el disco de acreción y se extiende hasta los polos del agujero negro. El giro del agujero negro tuerce las líneas del campo magnético mediante un proceso llamado arrastre de marco, donde el agujero negro giratorio. El agujero negro literalmente arrastra el espacio-tiempo consigo. Imaginen la miel girando alrededor de una cuchara. Esta acción de torsión intensifica el campo magnético y puede lanzar material hacia afuera a lo largo de las líneas de campo en haces densamente en columnas. En el caso de Sagitario A, parece que la tasa de acreción es demasiado baja o que el campo magnético no es lo suficientemente fuerte ni está organizado como para producir chorros potentes. Es casi seguro que el agujero negro gira. La mayoría de los agujeros negros supermasivos acumulan un momento angular significativo a lo largo de su vida mediante el movimiento gradual. Consumo de material con rotación propia. Sin embargo, el flujo de acreción escaso y desorganizado implica que no se cumplen las condiciones para la producción de chorros. Esto no siempre fue así. Diversas evidencias sugieren que Sagitario A fue mucho más activo en el pasado, posiblemente incluso produciendo chorros o efluentes significativos durante periodos de alimentación más vigorosa. La evidencia más contundente proviene de las estructuras llamadas burbujas de Fermi, descubiertas en 2010 por el Telescopio Espacial de Rayos Gamma Fermi de la NASA. Se trata de dos enormes burbujas de rayos gamma. Los rayos gamma gaseosos, que son la forma de luz de mayor energía, se extienden aproximadamente 25.000 años luz por encima y por debajo del plano galáctico, comparable a la distancia entre el Sol y el centro galáctico. Se cree que las burbujas de Fermi son remanentes de una explosión masiva de Sagitario A ocurrida hace aproximadamente entre 6 y 10 millones de años. Durante este evento, el agujero negro probablemente experimentó un importante episodio de alimentación, consumiendo una gran nube de gas o quizás varias estrellas. La explosión resultante, ya sea un chorro o un viento potente, expulsó grandes cantidades de gas del centro galáctico, inflando estas enormes burbujas. Las ondas de choque de este estallido calentaron el gas y aceleraron las partículas a altas energías, produciendo la emisión de rayos gamma que observamos hoy. La ausencia de chorros fuertes de Sagitario A hoy en día es, de hecho, una suerte para la vida en nuestra galaxia. Si el agujero negro se alimentara activamente y produjera chorros potentes, como sucede en los cuásares y los núcleos galácticos activos, el entorno de radiación en el interior, la galaxia sería increíblemente hostil.
Los planetas a miles de años luz del centro galáctico estarían bañados por intensos rayos X y gamma, lo que podría esterilizarlos y dificultar enormemente o incluso imposibilitar el desarrollo de vida compleja. Nuestra posición en el disco galáctico, junto con la relativa tranquilidad de Sagitario A, podría ser uno de los factores que han permitido el desarrollo de vida compleja en la Tierra. La evidencia más directa y convincente de la existencia de Sagitario A no proviene del agujero negro. Sí mismo, que permanece invisible, pero desde las estrellas que orbitan a su alrededor. Estas estrellas se encuentran entre los objetos más extraordinarios de nuestra galaxia, moviéndose a velocidades y experimentando fuerzas gravitacionales que no se encuentran en ningún otro lugar de la Vía Láctea. Rastrearlos requirió paciencia, precisión y décadas de dedicación por parte de equipos de astrónomos que dedicaron sus carreras a observar el desarrollo de estas danzas cósmicas. A principios de la década de 1990, 2 equipos independientes se embarcaron en lo que se convertiría en uno de los proyectos más largos y más campañas de observación exitosas en la historia de la astronomía. Un equipo trabajó principalmente con las instalaciones del Observatorio Europeo Austral en Chile. El otro utilizó los potentes telescopios gemelos del Observatorio Walmart KEK en Hawái. Los líderes de ambos equipos compartirían posteriormente el Premio Nobel de Física 2020 por este trabajo pionero. Ambos equipos compartían el objetivo de rastrear estrellas individuales en el abarrotado centro galáctico y medir sus movimientos con una precisión sin precedentes. Esto requirió superar impresionantes desafíos de observación. El centro galáctico está densamente poblado de estrellas, lo que dificulta la resolución de objetos individuales. Imagine intentar detectar luciérnagas individuales en un enjambre denso. El polvo que oscurece el centro bloquea la luz visible, lo que requiere observaciones en longitudes de onda infrarrojas. Y la atmósfera terrestre difumina y distorsiona constantemente las imágenes mediante un efecto brillante similar al que se observa sobre una carretera caliente en un día de verano, lo que hace que las mediciones precisas sean casi imposibles sin tecnología sofisticada. El gran avance llegó con la óptica adaptativa, una tecnología que revolucionó la astronomía terrestre en la década de 1990. Los sistemas de óptica adaptativa utilizan espejos deformables que pueden cambiar de forma cientos de veces por segundo, compensando la turbulencia atmosférica en tiempo real. Al medir cómo la atmósfera distorsiona la luz de una estrella de referencia brillante y ajustar rápidamente el espejo para cancelar esas distorsiones, la óptica adaptativa puede producir imágenes casi tan nítidas como las de los telescopios espaciales. En esencia, elimina el brillo de la luz estelar. Con óptica adaptativa y cámaras infrarrojas sensibles, ambos equipos finalmente pudieron distinguir estrellas individuales en el centro galáctico y rastrear sus posiciones a lo largo del tiempo. Lo que descubrieron fue asombroso. Muchas estrellas cerca del centro galáctico se movían a velocidades extraordinarias, y sus posiciones cambiaban notablemente de un año a otro e incluso, a veces, de un mes a otro. Estos no eran los movimientos orbitales tranquilos típicos de las estrellas en otras partes de la galaxia. Estas estrellas corrían por el espacio a miles de kilómetros por segundo impulsadas por la atracción gravitatoria de algo masivo e invisible en la ubicación precisa de la fuente de radio Sagitario A. Entre todas las estrellas rastreadas en estos estudios, una en particular destaca. Designada S2 por el equipo europeo y S0-2 por el equipo estadounidense. Ambos nombres se utilizan en la literatura científica. Esta estrella se convertiría quizás en la estrella individual más importante en la historia de la astronomía de agujeros negros. S2 es una estrella azul caliente de la secuencia principal con unas 14 veces la masa del Sol y una temperatura superficial superior a 36.000 grados F. Lo suficientemente caliente como para brillar con un blanco azulado. Joven para los estándares estelares, quizás de solo unos pocos millones de años, S2 brilla con el brillo de miles de soles juntos. Pero lo que hace a S2 verdaderamente extraordinaria es su órbita. La estrella sigue una trayectoria elíptica extremadamente alargada que la acerca sorprendentemente a Sagitario A en su aproximación más cercana, llamada periapsis en terminología astronómica. En el periapsis, S2 se encuentra a unas 17 horas luz del agujero negro, aproximadamente 120 veces la distancia del Sol a la Tierra, o aproximadamente 4 veces la distancia del Sol a Neptuno. Puede parecer una distancia segura, pero para una órbita alrededor de un agujero negro supermasivo, es asombrosamente cercana,
justo dentro de la región donde los efectos relativistas se vuelven significativos. El periodo orbital de S2 es de aproximadamente 16 años, notablemente corto para una órbita alrededor del centro galáctico. La mayoría de las estrellas en la región central tardan miles, decenas de miles o incluso millones de años en completar una sola órbita. Pero S2 gira alrededor del agujero negro en menos tiempo del que le toma a un niño graduarse de la secundaria. En el periápside, la estrella alcanza velocidades cercanas a los 4.750 metros por segundo, o aproximadamente el 2,5% de la velocidad de la luz. Eso es lo suficientemente rápido como para rodear el ecuador terrestre en unos 5 segundos o viajar de la Tierra a la Luna en menos de un minuto. La primera órbita completa de S2 observada de principio a fin tuvo lugar entre principios de la década de 1990 y 2002. A medida que la órbita se cerraba, la estrella regresaba a casi la misma posición. Habían ocupado una década y media antes, y ambos equipos finalmente pudieron calcular con certeza la masa del objeto S2 que orbitaba. La respuesta fue inequívoca y sorprendente, aproximadamente 4 millones de masas solares concentradas en una región no mayor que nuestro sistema solar. Esta fue la prueba irrefutable que finalmente convenció a la comunidad científica de que Sagitario A era, de hecho, un agujero negro supermasivo. Pero S2 no estaba solo. Con los años, ambos equipos descubrieron cada vez más estrellas en órbitas similares, aunque la mayoría con periodos más largos y aproximaciones más cercanas menos extremas. Hoy en día, los astrónomos han rastreado más de 40 estrellas con órbitas bien determinadas alrededor de Sagitario A. Cada órbita adicional proporcionó una medición independiente de la masa central. Y, sorprendentemente, todas las mediciones concordaron dentro de las incertidumbres observacionales. El patrón fue claro y consistente. Docenas de estrellas orbitando el mismo punto invisible con propiedades orbitales que permitieron cálculos independientes de una masa central. El mejor, una estimación basada en décadas de observaciones y sofisticados modelos orbitales sitúa la masa de Sagitario A en 4,15 millones de masas solares, con una incertidumbre inferior al 3%. Esta es una de las mediciones más precisas de cualquier agujero negro supermasivo del universo. De hecho, es más precisa que nuestra medición de muchos objetos mucho más cercanos. Las velocidades extremas y los intensos campos gravitacionales que experimentan las estrellas, especialmente durante sus aproximaciones más cercanas, crean las condiciones ideales para probar la teoría general de Einstein. Relatividad. Cerca de Sagitario A, la gravedad es lo suficientemente intensa y la velocidad lo suficientemente alta como para que los efectos relativistas sean mensurables. Estas estrellas se mueven con la suficiente rapidez y experimentan una gravedad tan intensa que las predicciones de la relatividad general difieren considerablemente de las de la teoría de la gravedad de Newton, de 300 años de antigüedad, que funciona perfectamente en situaciones cotidianas, pero se desmorona en condiciones extremas. Durante el máximo acercamiento de S2 en mayo de 2018, los astrónomos realizaron intensas campañas de observación para detectar estas efectos relativistas. Ambos equipos utilizaron sus telescopios más grandes, equipados con los instrumentos más modernos, para observar S2 con la frecuencia que permitían las condiciones meteorológicas y la programación. El objetivo era detectar el corrimiento al rojo gravitacional de la luz de S2, una de las predicciones clave de la relatividad general que nunca antes se había comprobado en una estrella que orbita un agujero negro supermasivo. El corrimiento al rojo gravitacional se produce porque los fotones que salen de un pozo gravitacional pierden energía, como una pelota lanzada hacia arriba, desacelerándose a medida que asciende. Según la relatividad general, esta pérdida de energía se traduce en un desplazamiento de la longitud de onda del fotón hacia longitudes de onda más largas y rojas, lo que se conoce como corrimiento al rojo. Este efecto se había medido previamente en laboratorios y en nuestro sistema solar, pero nunca antes en una estrella que orbita un agujero negro supermasivo. Durante su aproximación más cercana en 2018, se predijo que S2 mostraría un corrimiento al rojo combinado, gravitacional y basado en la velocidad, equivalente a un desplazamiento de velocidad de aproximadamente 25 metros por segundo. Los resultados, publicados a finales de 2018. Las predicciones de la relatividad general, perfeccionadas en artículos posteriores, confirmaron con creces las de la teoría de la relatividad general. Las líneas espectrales en la luz de S2,
Las huellas características de los elementos en la atmósfera de la estrella se desplazaron al rojo casi exactamente en la misma cantidad que predijo la teoría de Einstein. Dentro de las incertidumbres de la medición, no hubo desviación de la relatividad general. Se pudieron descartar teorías alternativas de la gravedad que predijeron diferentes grados de desplazamiento al rojo. Esto representó un triunfo tanto para la observación. La astronomía y la propia relatividad general demuestran que la teoría centenaria de Einstein aún describe con precisión la gravedad incluso en estas condiciones extremas. Otra predicción de la relatividad general que se está probando con S2 es la precesión orbital. En la teoría de la gravedad de Newton, un planeta o estrella que orbita una sola masa central traza una elipse perfecta, regresando exactamente al mismo punto de aproximación más cercano en cada órbita. Sin embargo, la relatividad general predice una ligera rotación de la elipse, lo que causa. El punto de aproximación más cercano se desplaza lentamente con cada órbita. Este es el mismo efecto que explica la precesión anómala de la órbita de Mercurio alrededor del Sol. Una de las primeras predicciones acertadas de la relatividad general se remonta a 1915. Para S2, la precesión prevista es mucho mayor que para Mercurio, de unos 12 minutos de arca, 1/5 de grado por órbita. Aún así, es pequeña, pero medible en múltiples órbitas. Esta precesión debería provocar una rotación notable de la elipse orbital de S2, creando un patrón de roseta en lugar de una elipse cerrada. Detectar esta precesión requiere rastrear la estrella a través de múltiples órbitas completas, lo cual finalmente es posible tras casi 3 décadas de observaciones. Los primeros resultados sugieren que la precesión es consistente con la relatividad general, aunque las incertidumbres siguen siendo mayores que para la medición del corrimiento al rojo. A medida que se acumulen datos en las próximas décadas, y S2 complete más órbitas, la medición de la precesión mejorará constantemente, proporcionando una prueba aún más rigurosa de la teoría de Einstein. Las estrellas plantean un misterio intrigante. ¿Cómo terminaron las estrellas jóvenes y masivas orbitando tan cerca de un agujero negro supermasivo? Esta pregunta ha intrigado a los astrónomos desde que se descubrieron estas estrellas. Las estrellas jóvenes como S2 se forman a partir del colapso de densas nubes de gas y polvo. Pero las fuerzas de marea extremas cerca de Sagitario A, la diferencia en la atracción gravitatoria entre los lados cercano y lejano de un objeto, deberían impedir que las nubes de gas colapsen para formar estrellas. El gradiente gravitacional a través de una nube cerca del agujero negro rompería. Se desintegró antes de que pudiera contraerse lo suficiente como para iniciar la fusión nuclear y convertirse en una estrella. Se han propuesto varias explicaciones. Una posibilidad es que estas estrellas se formaron más lejos del agujero negro y luego migraron hacia el interior. Quizás se formaron en un cúmulo estelar masivo a varios años luz de Sagitario, y las interacciones gravitacionales dentro del cúmulo expulsaron algunas estrellas en órbitas muy excéntricas que las acercaron al agujero negro. Piénselo como un juego de billar cósmico donde las colisiones y los cuasi accidentes entre estrellas. Ocasionalmente, una estrella sale volando siguiendo una trayectoria inusual. Otra idea es que estas estrellas se encontraban originalmente en sistemas binarios, pares de estrellas orbitando entre sí, y que el paso cercano del agujero negro interrumpiera el sistema binario, capturando una estrella y expulsando la otra a gran velocidad. Las simulaciones por computadora muestran que este proceso puede producir estrellas en órbitas similares a las que observamos. Una posibilidad más inusual es que las estrellas se formaran en un disco de acreción alrededor del propio agujero negro. Sí, Sagitario A experimentó un periodo de intensa alimentación en un pasado no muy lejano, consumiendo una enorme nube de gas. El material acrecentado habría formado un disco denso alrededor del agujero negro. En condiciones adecuadas, este disco podría haberse vuelto gravitacionalmente inestable y fragmentado, con algunos fragmentos colapsando para formar estrellas directamente en órbita alrededor del agujero negro. Esto explicaría naturalmente por qué se encuentran tantas estrellas jóvenes en órbitas alargadas alrededor de Sagitario A, todas con configuraciones similares a discos. La verdad podría implicar una combinación de estos procesos, con diferentes estrellas de orígenes distintos. Desentrañar este misterio requerirá más observaciones, mejores modelos teóricos y quizás el descubrimiento de aún más estrellas en órbitas extremas alrededor del agujero negro. El entorno en el que orbitan las estrellas es diferente al de cualquier otro lugar accesible a nuestros telescopios.
Estas estrellas experimentan aceleraciones gravitacionales miles de millones de veces superiores a la gravedad superficial de la Tierra. Durante el máximo acercamiento de S2, la aceleración gravitacional es aproximadamente 1500 millones de veces mayor que la que experimentamos en la superficie terrestre. Si pudieras, de alguna manera, permanecer sobre una superficie experimentando esa aceleración, lo cual no es posible, pero es un experimento mental útil, quedarías aplastado instantáneamente. Las fuerzas de marea, la diferencia en la atracción gravitacional entre los lados cercano y lejano de la estrella, también son sustanciales, aunque aún no lo suficientemente fuertes como para destrozarla. Un objeto menos masivo o más grande al mismo tiempo. La distancia se vería interrumpida, desgarrada en una corriente de gas. El entorno de radiación también es intenso. Si bien Sagitario A es relativamente tenue, la alta densidad de estrellas masivas luminosas en la región central crea un campo de radiación intenso. Cualquier planeta que orbitará una de estas estrellas sería bombardeado por radiación ultravioleta y rayos X de miles de estrellas cercanas, lo que haría prácticamente imposible el desarrollo de la vida tal como la conocemos. A esto se suman las frecuentes explosiones de supernovas de estrellas masivas que alcanzan el final de sus vidas y los ocasionales encuentros estelares cercanos, hacen que el centro galáctico surja como uno de los entornos más hostiles de la galaxia. A pesar de estas condiciones extremas, las estrellas han persistido durante millones de años. Esto nos dice algo importante sobre la dinámica del centro galáctico. El entorno, aunque extremo, no es tan caótico como para que las estrellas no puedan mantener órbitas estables durante periodos prolongados. La densidad estelar, aunque alta, no es tan extrema como para que las colisiones sean frecuentes. Las estrellas existen, en un punto intermedio notable, lo suficientemente cerca del agujero negro como para experimentar la relatividad extrema, pero lo suficientemente lejos como para evitar la destrucción inmediata. El destino final de las estrellas sigue siendo incierto. A lo largo de millones de años, las interacciones gravitacionales con otras estrellas alterarán gradualmente sus órbitas. Algunas estrellas podrían circularizar sus órbitas, estableciéndose en trayectorias menos excéntricas a mayores distancias del agujero negro. Otras podrían ser perturbadas hacia órbitas aún más excéntricas, lo que eventualmente traerá. Los agujeros negros los separan lo suficiente como para ser completamente destrozados, literalmente destrozados por la gravedad. Otros podrían recibir impulsos gravitacionales que los expulsen del centro galáctico por completo, enviándolos a volar por la galaxia como estrellas de alta velocidad que viajan a miles de kilómetros por segundo. En el caso específico de S2, las simulaciones por computadora sugieren que su órbita se mantendrá relativamente estable durante al menos varios millones de años. Pero a largo plazo, quizás dentro de decenas o cientos de millones de años, los encuentros fortuitos con otras estrellas o los efectos graduales de la relatividad general eventualmente alterarán su trayectoria. S2 podría ser expulsada del centro galáctico. Podría colisionar con otra estrella o podría desviarse en espiral hacia el interior para ser consumida por Sagitario A en un espectacular evento de disrupción de marea. Cuando llegue ese día, si la humanidad o sus descendientes aún existen y siguen observando, serán testigos de uno de los espectáculos más espectaculares de la naturaleza, una estrella destrozada por un agujero negro, eclipsando brevemente todo el centro galáctico a medida que los restos estelares se calientan. Y emite intensamente antes de cruzar el horizonte de sucesos. Alrededor de Sagitario A, dentro de una esfera de aproximadamente 3 años luz de radio, se encuentra una de las concentraciones de materia más notables de la galaxia. Se trata del cúmulo estelar nuclear. Una región que contiene aproximadamente 10 millones de estrellas, compactadas en un volumen que, según los estándares galácticos, es extraordinariamente pequeño. La densidad estelar aquí es aproximadamente 1 millón de veces mayor que en nuestra vecindad solar. Si nuestro Sol se ubicara en esta región central en lugar de en su posición actual, en lo profundo del disco galáctico, el cielo nocturno se transformaría hasta quedar irreconocible. En lugar de ver unos pocos miles de estrellas a simple vista, como lo hacemos desde la Tierra en una noche clara y oscura, un observador en un planeta similar a la Tierra en el centro galáctico vería millones de estrellas. Las más brillantes brillarían con la misma intensidad que Venus en su máximo esplendor, pero habría miles de estrellas similares esparcidas por el cielo. Imagine un cielo nocturno tan repleto de estrellas brillantes que podría leer un libro por su conjunto. Luz.
La banda de la Vía Láctea sería invisible no porque el polvo la bloquee, sino porque quedaría eclipsada por la abrumadora cantidad de estrellas brillantes cercanas. Las constelaciones tal como las conocemos carecerían de sentido. Los patrones cambiarían notablemente en tan solo unas pocas vidas humanas a medida que las estrellas se desplazaran en sus órbitas. La estrella vecina más cercana probablemente estaría a menos de una semana de distancia a la velocidad de la luz, en comparación con el viaje de 4 años hasta nuestra vecina más cercana, Próxima Centauri. En términos prácticos, si se pudiera viajar a la velocidad de la luz, se podría visitar un sistema estelar vecino y regresar a casa en menos de un mes. Los encuentros cercanos y las cuasi colisiones entre estrellas, extraordinariamente raros en nuestro vecindario. Prevemos que no habrá ninguno en lo que le queda de vida al Sol, serían eventos comunes en escalas de tiempo de miles o decenas de miles de años. Los sistemas planetarios se verían frecuentemente perturbados por el paso de estrellas, lo que haría extremadamente raras o quizás imposibles las órbitas estables a largo plazo, las que permitieron el desarrollo de la vida en la Tierra. El cúmulo estelar nuclear no es solo denso, pero también notablemente diverso en sus poblaciones estelares. Contiene estrellas de todas las edades, desde antiguas gigantes rojas formadas hace miles de millones de años cuando la galaxia era joven, hasta gigantes azules calientes que, según los estándares cósmicos, son solo unos pocos millones de años, infantes estelares. Esta mezcla de edades estelares revela una compleja historia del cúmulo. Años. Una de las características más sorprendentes y desconcertantes del cúmulo estelar nuclear es la presencia de esas estrellas jóvenes y masivas tan cerca de Sagitario A. Como ya comentamos con las estrellas, estas se agrupan en estructuras discales que orbitan el agujero negro en patrones organizados. Un grupo, llamado disco horario, contiene docenas de estrellas jóvenes, todas orbitando aproximadamente en el mismo plano con direcciones similares. Otro grupo, el disco antihorario, orbita en dirección opuesta, como dos tiovivos girando en direcciones opuestas alrededor del mismo centro. La existencia de estos discos organizados fue totalmente inesperada. En un entorno tan caótico y abarrotado, los astrónomos esperaban que las órbitas estelares se aleatorizaran por interacciones gravitacionales con estrellas que se movían en todas direcciones sin una orientación preferida, como un enjambre de abejas. En cambio, estos discos sugieren que las estrellas jóvenes se formaron juntas de forma coordinada, quizás a partir de una única nube masiva de gas que cayó en el centro galáctico. Aplanadas en un disco como masa de pizza al girar, y luego fragmentadas en estrellas. Además de las estrellas masivas jóvenes y las gigantes rojas antiguas, el cúmulo estelar nuclear contiene un gran número de estrellas de menor masa que son mucho más difíciles de observar individualmente. Estas incluyen estrellas de la secuencia principal similares al Sol, aunque generalmente más antiguas y enriquecidas con elementos pesados de generaciones anteriores de estrellas. Enanas rojas, las estrellas más débiles y longevas del universo, que podrían persistir durante billones de años, y remanentes estelares compactos como las enanas blancas, la causa densa de estrellas muertas similares al Sol, estrellas de neutrones, los núcleos colapsados de estrellas masivas y agujeros negros de masa estelar. Los modelos teóricos predicen que el cúmulo estelar nuclear debería contener cientos o incluso miles de agujeros negros de masa estelar que se hunden gradualmente hacia Sagitario mediante un proceso llamado fricción dinámica. Cuando un objeto masivo se mueve a través de un mar de objetos más ligeros, como una ballena nadando a través de un banco de peces, la gravedad. Las interacciones hacen que pierda impulso y se hunda hacia el centro del sistema. A lo largo de millones de años, los agujeros negros de masa estelar nacidos en el centro galáctico deberían hundirse hacia el interior, acumulándose alrededor de Sagitario A en una densa concentración. Estos agujeros negros de masa estelar, aunque invisibles individualmente, podrían tener efectos importantes en la dinámica del cúmulo estelar nuclear. Su influencia gravitacional podría perturbar las órbitas de las estrellas visibles, lo que podría explicar algunas de las peculiaridades orbitales observadas en las estrellas. Ocasionalmente, dos agujeros negros de masa estelar podrían fusionarse, produciendo ondas gravitacionales, ondulaciones en el espacio-tiempo, detectables por observatorios como LIGO, el Observatorio de Ondas Gravitacionales con Interferómetro Láser. Y a muy largo plazo, algunos de estos agujeros negros de masa estelar serán capturados por Sagitario A, cayendo para añadir su masa al agujero negro supermasivo en breves ráfagas de emisión de ondas gravitacionales.
Las colisiones estelares, aunque raras en la mayor parte de la galaxia, son significativamente más común en el cúmulo estelar nuclear debido a su alta densidad estelar. En nuestra vecindad solar, las colisiones estelares son tan raras que no se espera que ocurra ninguna en un volumen dado de espacio a lo largo de toda la edad del universo. Sin embargo, en el abarrotado cúmulo estelar nuclear, las colisiones son mucho más probables. Cuando dos estrellas colisionan, normalmente se fusionan, formando una sola estrella más masiva. Estos productos de colisión pueden presentar propiedades inusuales, como parecer más jóvenes de lo que deberían ser para su masa o tener composiciones químicas anómalas. Algunas de las extrañas estrellas observadas en el centro galáctico podrían ser producto de tales colisiones. El cúmulo estelar nuclear no es estático, sino que evoluciona constantemente mediante una compleja interacción de procesos. Las estrellas se forman en estallidos cuando el gas cae en la región central. Las estrellas masivas tienen vidas breves, de apenas unos pocos millones de años, y explotan como supernovos, enriqueciendo el medio circundante con elementos pesados y calentando el gas. Los vientos estelares de estrellas masivas y nebulosas planetarias, las capas externas suavemente expulsadas de estrellas moribundas similares al Sol. Las estrellas devuelven material al espacio interestrellas. Las interacciones gravitacionales alteran las órbitas estelares, provocando que algunas estrellas se hundan y otras sean expulsadas. Mientras tanto, el agujero negro en el centro acumula material lentamente, creciendo imperceptiblemente con cada milenio que pasa. Justo más allá del cúmulo estelar nuclear, a aproximadamente 1,5 a 7 años luz de Sagitario A, se encuentra otra estructura crucial, el disco circunnuclear, o CND. Se trata de una acumulación de gas y polvo molecular con forma de rosquilla, con decenas de miles de veces la masa de nuestro Sol. A diferencia de las estrellas del cúmulo nuclear, que orbitan en escalas de tiempo de cientos a millones de años, el gas del disco circunnuclear gira alrededor del agujero negro de forma más organizada. Si bien el disco en sí posee una estructura compleja y grumosa con serpentinas y cavidades distintivas, representa el reservorio de gas significativo más cercano a Sagitario A, lo que lo hace potencialmente importante para alimentar al agujero negro. Sin embargo, la mayor parte del gas del disco no cae actualmente en el agujero negro, sino que orbita de forma estable en su radio actual. Para que el material se mueva desde el disco circunnuclear hacia Sagitario A, se requiere una pérdida de momento angular, un proceso lento mediado por la viscosidad, principalmente la fricción, las interacciones del campo magnético y el torque gravitacional de los patrones espirales del disco. Las observaciones en longitudes de onda de radio e infrarrojo revelan que el disco circunnuclear dista mucho de ser uniforme. Contiene varias características distintivas. Aglomerados de moléculas, cada uno con diferentes densidades, temperaturas y velocidades. Estos aglomerados podrían representar nubes de gas capturadas o remanentes de eventos pasados donde material cayó hacia el centro galáctico. Las partes norte y sur del disco parecen tener patrones de movimiento diferentes, girando a velocidades ligeramente distintas y posiblemente incluso en planos ligeramente distintos, lo que sugiere que podrían tener orígenes distintos. Quizás se formaron a partir de nubes de gas separadas que cayeron en momentos distintos. En las partes más densas del disco circunnuclear, parece estar ocurriendo la formación estelar. Las observaciones infrarrojas revelan objetos estelares jóvenes aún parcialmente ocultos en sus nubes de nacimiento. El hecho de que la formación estelar pueda ocurrir en el disco circunnuclear a pesar de su proximidad a Sagitario A sugiere que al menos algunas regiones del disco son densas y autogravitantes, lo que significa que su propia gravedad es lo suficientemente fuerte como para resistir la disrupción de marea del agujero negro. El borde interior del disco circunnuclear está formado por la intensa radiación de las estrellas calientes del cúmulo nuclear. Los fotones ultravioleta de estas estrellas ionizan y calientan el gas, creando un límite brillante visible en las observaciones de radio. Este gas ionizado forma estructuras conocidas colectivamente como la miniespiral, un conjunto de serpentinas de gas ionizado que parecen girar en espiral hacia Sagitario A. A pesar de su apariencia, estas serpentinas no caen en realidad en el agujero negro. En cambio, representan gas ionizado y acelerado, pero, finalmente, pasa cerca del agujero negro en órbitas elípticas, como cometas que orbitan alrededor del Sol. A lo largo de millones de años, el disco circunnuclear transporta lentamente material hacia el centro galáctico. Parte de este gas llegará finalmente a Sagitario A,
ya sea cayendo directamente o contribuyendo a su disco de acreción. Pero gran parte del gas podría ser arrastrado por los vientos estelares, consumido en la formación estelar o calentado y dispersado por la radiación de estrellas cercanas antes de llegar al agujero negro. El equilibrio entre estos procesos determina la cantidad de material disponible para alimentar al agujero negro e influye en su nivel de actividad. Los agujeros negros crecen consumiendo materia. Sin embargo, Sagitario A está notablemente desnutrido para un agujero negro supermasivo de su tamaño. A pesar de estar situado en el centro gravitacional de una galaxia con cientos de miles de millones de estrellas, nadando en un océano de gas y polvo, el agujero negro consume materia a un ritmo extraordinariamente bajo. Comprender qué come Sagitario A, aún más enigmático, ¿por qué come? Tampoco proporciona información crucial sobre el ciclo de vida de los agujeros negros supermasivos y su compleja relación con sus galaxias anfitrionas. La principal fuente de alimento para Sagitario A proviene de los vientos estelares emitidos por las estrellas masivas de la región central. Las estrellas luminosas y calientes liberan constantemente material en forma de vientos estelares de rápido movimiento, similares al viento solar de nuestro Sol, pero mucho más intensos. Estos vientos transportan cantidades significativas de masa, y las estrellas masivas pierden quizás una millonésima de su propia masa por año o más mediante este proceso. En conjunto, los cientos de estrellas masivas de la región central proporcionan una llovizna constante de material al espacio alrededor de Sagitario A. Sin embargo, la mayor parte de este material eólico no cae directamente en el agujero negro. Los vientos estelares se mueven a cientos o incluso miles de kilómetros por segundo, transportando una energía cinética y un momento angular considerables. Gran parte de este material pasa rápidamente por Sagitario A o entra en órbita a su alrededor en lugar de caer. Las simulaciones sugieren que solo una fracción, quizás un pequeño porcentaje, del material del viento estelar finalmente se abre paso hacia el disco de acreción y finalmente cruza el horizonte de sucesos. Las estimaciones actuales sugieren que Sagitario A consume aproximadamente una masa terrestre de material cada pocos miles de años. Para poner esto en perspectiva, la Tierra pesa alrededor de 13.000 billones de libras, 6*10 circunflejo igual a 24 kilogramos. Aunque parezca mucho, para un agujero negro supermasivo, es prácticamente nada. A este ritmo, Sagitario A solo gana alrededor de un Sol. Masa, la masa de nuestro Sol, cada 3.000 años. A lo largo de la edad total de la galaxia, unos 13.000 millones de años, Sagitario A probablemente ha ganado solo unos pocos cientos de miles de masas solares por acreción, una pequeña fracción de su peso actual de 4,15 millones de masas solares. Ocasionalmente, se presentan grandes cantidades en forma de nubes de gas que se desplazan por el centro galáctico. Estas nubes son restos de formación estelar, material expulsado por estrellas moribundas o gas prístino del disco galáctico. Si una nube se aventura si la trayectoria la acerca demasiado a Sagitario A, la gravedad del agujero negro puede capturarla, atrayéndola hacia una órbita que se desintegra gradualmente. A medida que una nube de gas se acerca al agujero negro, las fuerzas de marea comienzan a estirarla. Imaginen que tiran de un caramelo. El lado de la nube más cercano al agujero negro siente una gravedad más fuerte que el otro. Y esta atracción diferencial estira la nube hasta formar una forma alargada. Finalmente, la nube se desgarra por completo, extendiéndose en una larga espiral de gas hacia el agujero negro. El estiramiento calienta el gas mediante compresión y fricción, provocando su brillo en longitudes de onda infrarrojas y de radio. A lo largo de meses o años, la nube fragmentada alimenta el disco de acreción, aumentando temporalmente el brillo del agujero negro. En 2011, los astrónomos descubrieron lo que parecía ser una oportunidad perfecta para observar este proceso en tiempo real. Se descubrió que un misterioso objeto, designado G2, se aproximaba a Sagitario A en una trayectoria que lo acercaría enormemente al agujero negro. Las observaciones iniciales sugirieron que G2 podría ser una nube de gas con aproximadamente 3 veces la masa de la Tierra, moviéndose a unos 8 millones de kilómetros por hora. Las predicciones indicaban que G2 alcanzaría su punto máximo de aproximación a mediados de 2014, pasando a una distancia donde las fuerzas de marea deberían perturbarla drásticamente. El descubrimiento generó un gran entusiasmo en toda la comunidad astronómica. Por fin, se presentaba la oportunidad de observar un evento de alimentación en tiempo real para observar cómo respondería Sagitario a un flujo de material fresco.
Mucos. Los astrónomos predijeron que, a medida que G2 se acercaba, las fuerzas de marea lo estirarían hasta formar una larga estela, calentándolo a millones de grados y provocando su brillante emisión en rayos X y otras longitudes de onda. Algunos predijeron un aumento drástico del brillo de Sagitario A, que quizás aumentaría su luminosidad en factores de 100 o más a medida que el material de la nube fragmentada cayera en el disco de acreción. Telescopios de todo el mundo se prepararon para el espectáculo. Los principales observatorios de Chile, Hawái y telescopios espaciales de rayos X. Se programaron campañas intensivas de observación en torno al punto de máxima aproximación previsto de G2. Los teóricos realizaron simulaciones, realizando predicciones detalladas sobre lo que debería suceder. La prensa recogió la noticia con artículos que especulaban sobre un espectacular festín cósmico que estaba a punto de desatarse en el centro de nuestra galaxia. Con la llegada de 2014, las observaciones se intensificaron. Los astrónomos rastrearon el movimiento de G2, observando cómo aceleraba hacia su encuentro cercano con el agujero negro. El objeto parecía estar alargándose, estirado por las fuerzas de marea, tal como predicho. Pero al llegar el momento de máxima aproximación, algo inesperado ocurrió, o mejor dicho, no ocurrió. El esperado espectáculo nunca se materializó. Sagitario así mostró un aumento de actividad en rayos X y otras longitudes de onda durante 2014, pero nada remotamente parecido al dramático estallido que muchos habían predicho. El brillo del agujero negro aumentó quizás un factor de 2 o 3, como máximo, una leve protuberancia apenas distinguible de la variabilidad normal, y el propio G2 sobrevivió al encuentro. En gran parte intacto, continuando su órbita más allá del agujero negro. Si bien se había estirado y parcialmente desorganizado, seguía siendo un objeto coherente en lugar de estar completamente destrozado y consumido. El decepcionante resultado llevó a los astrónomos a reconsiderar la naturaleza de G2. Una posibilidad que se popularizó fue que G2 podría no ser una nube de gas puro, sino más bien una capa de gas que rodea una estrella. Si una estrella joven de baja masa estuviera incrustada dentro de la nube, su gravedad ayudaría a mantener el gas unido, impidiendo la marea completa. Disrupción durante el máximo acercamiento. Las observaciones realizadas en los años posteriores a 2014 respaldaron esta interpretación, revelando indicios de una fuente compacta dentro de G2 que se movía como una estrella en una órbita bien definida. Otra posibilidad intrigante es que G2 fuera el producto de una fusión estelar binaria. Si dos estrellas en el centro galáctico se hubieran fusionado recientemente, posiblemente en los últimos cientos de años, podrían haber expulsado una capa de gas durante el proceso de fusión. Este gas, moviéndose en la misma trayectoria que la estrella fusionada, aparecería como un nube, pero tendría propiedades diferentes a las de una simple nube difusa de gas. Esto podría explicar por qué G2 no se comportó como se esperaba durante su aproximación a Sagitario A. A pesar de la falta de un espectáculo espectacular, el encuentro de G2 estuvo lejos de ser un fracaso científico. El evento proporcionó datos valiosos sobre el comportamiento de la materia en el campo gravitacional extremo cerca de un agujero negro supermasivo. Demostró que incluso los encuentros cercanos no necesariamente resultan en eventos de acreción drásticos, lo que ayuda a explicar por qué Sagitario A sigue siendo tan tenue a pesar de la abundancia de material en el centro galáctico. También reveló que los objetos cercanos al agujero negro pueden ser más complejos de lo que parecen a primera vista, con estrellas y gas a menudo entremezclados de formas inesperadas. Si bien Sagitario A generalmente está tranquilo, no está completamente inactivo. Las observaciones han revelado que el agujero negro experimenta frecuentes llamaradas, aumentos repentinos de brillo que pueden aumentar su luminosidad en factores de 10 a 100 en cuestión de minutos u horas. Estas llamaradas ocurren principalmente en rayos X y longitudes de onda infrarrojas, lo que proporciona fascinantes visiones de procesos más energéticos que ocurren cerca del horizonte de eventos. Las llamaradas de rayos X de Sagitario A se detectaron definitivamente por primera vez en el año 2000 mediante el Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA, aunque se habían observado indicios en observaciones anteriores. Estas llamaradas suelen durar unas pocas horas y aumentan la luminosidad de los rayos X en factores de 10 a 50, en ocasiones incluso más. Las llamaradas ocurren de forma impredecible, sin un patrón ni una periodicidad evidentes, aunque las observaciones sugieren. Ocurren varias veces al día. Entre erupciones, Sagitario A recupera su emisión normal de rayos X,
tenue, pero aún detectable. El mecanismo exacto que produce estas erupciones de rayos X sigue siendo objeto de debate, aunque es probable que intervengan varios procesos. Una explicación principal se basa en la reconexión magnética en el flujo de acreción. Imaginemos que las bandas elásticas, estiradas y enredadas alrededor del agujero negro, se rompen repentinamente y liberan la energía almacenada. El plasma cerca de Sagitario A está entrelazado con un campo magnético enredado. Líneas. Estos campos pueden verse sometidos a tensión y torsión debido a la rotación diferencial del disco. Cuando la tensión es excesiva, las líneas de campo pueden romperse repentinamente y reconectarse en una configuración de menor energía, liberando explosivamente la energía magnética almacenada. Esta energía calienta los electrones a temperaturas extremas y los acelera a velocidades relativistas cercanas a la de la luz, lo que produce la emisión de rayos X observada. Las llamaradas infrarrojas son aún más comunes y se han observado ampliamente desde telescopios terrestres, equipados con óptica adaptativa y cámaras infrarrojas sensibles. Estas erupciones aparecen como eventos de brillo rápido en el infrarrojo cercano, que a veces varían en escalas de tiempo de tan solo unos minutos. Las variaciones más rápidas imponen importantes restricciones físicas para que el brillo cambie sustancialmente en 5 minutos. La región emisora no debe tener más de 5 minutos luz de extensión, aproximadamente 5 veces el tamaño del horizonte de eventos. Esto significa que realmente estamos observando procesos que ocurren justo fuera del horizonte de eventos en él. Las regiones más internas del flujo de acreción. Uno de los aspectos más intrigantes de las erupciones infrarrojas es la detección de oscilaciones cuasi periódicas. En algunos casos, el brillo no solo sube y baja aleatoriamente, sino que muestra un ritmo. Durante ciertas erupciones, el brillo varía de una manera que sugiere material orbitando el agujero negro en la órbita circular estable más interna, la órbita estable más cercana posible alrededor de un agujero negro. Los periodos de oscilación observados, típicamente de entre 20 y 30 minutos, son consistentes con el material, orbitando en o cerca de este radio más interno, lo que proporciona evidencia directa de que observamos materia justo momentos antes de que cruce el punto de no retorno. En 2019, los astrónomos observaron una serie inusualmente brillante de llamaradas provenientes de Sagitario A, con emisión infrarroja que alcanzó niveles nunca antes registrados en observaciones modernas. Estas llamaradas excepcionales ocurrieron durante varias noches de mayo, y los eventos más brillantes alcanzaron luminosidades que duplicaron el máximo observado previamente. Las llamaradas fueron seguidas por otras eventos de brillo durante las semanas posteriores, lo que sugiere un periodo de mayor actividad que duró meses. La causa de esta actividad inusual sigue siendo incierta. El momento, aproximadamente 5 años después del máximo acercamiento de G2, llevó a especular que ambos eventos podrían estar relacionados, aunque la conexión no es evidente. Es posible que el material de G2 o de su envoltura circundante finalmente alcanzara el disco de acreción después de varios años de retraso. Alternativamente, el aumento de actividad podría haber sido desencadenado por un evento completamente ajeno, quizás la captura de una nube de gas más pequeña o un aumento en el viento estelar proveniente de estrellas masivas cercanas. Si bien Sagitario aparece tranquilo y tenue hoy, múltiples evidencias indican que experimentó periodos de actividad mucho más vigorosa en el pasado. El agujero negro que observamos se encuentra en una fase de reposo, una calma cósmica entre tormentas. Mirando hacia atrás en el tiempo, examinando los restos fósiles de explosiones pasadas y utilizando técnicas inteligentes como la luz ecos, los astrónomos pueden reconstruir una historia más violenta. La evidencia más espectacular de actividad pasada proviene de las burbujas de Fermi, descubiertas en 2010 cuando el telescopio espacial de rayos gamma Fermi de la NASA realizó estudios profundos de la región del centro galáctico. Estas enormes estructuras se extienden aproximadamente 25.000 años luz por encima y por debajo del plano galáctico, comparable a la distancia entre nuestro sistema solar y el propio centro galáctico. Para poner esta escala en perspectiva, si se pudiera ver la Vía Láctea de canto desde fuera, estas burbujas sería una de sus características más prominentes, empequeñeciendo el disco estelar visible. Las burbujas emiten rayos gamma, la forma de luz de mayor energía, y tienen bordes sorprendentemente nítidos y bien definidos a pesar de su inmenso tamaño. La principal explicación para las burbujas firmes se invoca a una gran erupción de Sagitario A, hace aproximadamente de 6 a 10 millones de años,
reciente según los estándares cósmicos, pero mucho antes de la evolución humana. Durante este evento, el agujero negro probablemente consumió una cantidad masiva de gas. Quizás una nube molecular gigante, conteniendo material equivalente a millones de masas solares o posiblemente una secuencia completa de nubes más pequeñas, consumidas durante un periodo prolongado. El frenesí de alimentación resultante habría hecho que Sagitario brillara millones o incluso miles de millones de veces más que hoy, transformándolo temporalmente en un núcleo galáctico activo similar a los observados en cuásares distantes. La intensa radiación y los posibles chorros potentes de esta fase activa impulsaron ondas de choque hacia el gas circundante, calentándolo y acelerándolo. Partículas a energías extremas. Estos choques inflaron enormes burbujas de gas energético caliente que atravesaron el disco galáctico y se expandieron hasta formar el halo que rodea nuestra galaxia. Durante millones de años, las burbujas continuaron expandiéndose y enfriándose, hasta alcanzar su tamaño actual. Hoy persisten como tenues resplandores en rayos gamma, visibles solo para telescopios espaciales especializados, pero que sirven como evidencia fósil de la violencia antigua en el centro galáctico. Las nubes moleculares gigantes en la región del centro galáctico también presentan señales de iluminación pasada causadas por la intensa radiación de Sagitario A. Algunas de estas nubes brillan de maneras que requieren ser energizadas por rayos X mucho más potentes que los que Sagitario A produce actualmente. Se trata de ecos de luz, un fenómeno en el que observamos radiación que salió de Sagitario hace cientos de años, viajó a nubes distantes y se reflejó o dispersó, llegando solo ahora a la Tierra después de este viaje más largo. Los ecos de luz funcionan como ecos de sonido ordinarios, pero con la luz viajando a través de vastas distancias. Imagine que Sagitario A experimentó una llamarada brillante o un periodo prolongado de mayor actividad hace varios cientos de años, quizás alrededor de la época en que Colón navegaba hacia América. La intensa radiación de este evento se extendió en todas direcciones a la velocidad de la luz. Parte de esta radiación viajó directamente a la Tierra, llegando siglos atrás, cuando no existían telescopios para observarla. Pero otra parte viajó a nubes moleculares distantes donde fue absorbida y reiriada o dispersada, enviándola en una trayectoria más larga hacia la Tierra, que solo ahora la está acercando a nuestros detectores. Al mapear cuidadosamente qué nubes brillan y con qué intensidad, los astrónomos pueden reconstruir el historial de brillo de Sagitario A durante los últimos siglos. Estos estudios indican que el agujero negro era significativamente más activo hace solo unos cientos de años, quizás alrededor del año 1600, posiblemente 1.000.000 de veces más brillante que hoy. El origen de esta actividad pasada sigue siendo incierto, pero los ecos de luz ofrecen una ventana única en la historia reciente del agujero negro central de nuestra galaxia. Durante décadas, obtener imágenes directas de un agujero negro parecía un sueño imposible. El horizonte de sucesos de Sagitario A, aunque enorme para los estándares terrestres con 19 millones de kilómetros de diámetro, parece increíblemente diminuto visto desde la Tierra, a 26.000 años luz de distancia. El tamaño angular aparente es de tan solo 52 microarcos segundos, aproximadamente equivalente a ver una naranja en la Luna desde la Tierra o intentar ver una moneda de 10 centavos en Los Ángeles desde Nueva York. No. Un solo telescopio, incluso uno ubicado en el espacio, podría alcanzar la resolución necesaria para captar imágenes de algo tan pequeño. La solución, audaz y audaz, provino de una técnica llamada interferometría de línea de base muy larga o VLBI. En lugar de construir un telescopio imposiblemente grande, las redes VLBI conectan múltiples radiotelescopios a lo largo de vastas distancias, combinando sus señales para crear el efecto de un solo telescopio con una apertura igual a la distancia entre ellos. La resolución alcanzada no depende del tamaño de cada telescopio. Antenas parabólicas, pero con la separación máxima, llamada línea base, entre los telescopios del conjunto. Si se pudieran distribuir radiotelescopios por todo un continente, se podría crear un telescopio virtual del tamaño de un continente. Si se pudieran ubicar en diferentes continentes, se podría lograr una resolución aún mayor. Y si se pudieran coordinar telescopios en todo el mundo, observando simultáneamente y combinando sus señales posteriormente, se podría crear un telescopio del tamaño de la Tierra con una resolución cercana a los límites teóricos. Necesitaba obtener imágenes de un agujero negro. Este fue el ambicioso objetivo del proyecto del Telescopio del Horizonte de Sucesos, una colaboración internacional que llevaría la radioastronomía a sus límites más extremos.
El Telescopio del Horizonte de Sucesos, o EHT, reunió una red global de radioobservatorios, cada uno equipado con receptores sensibles capaces de detectar señales de radio débiles. La red incluía instalaciones en Chile, España, Hawái, México, la Antártida, Arizona y varios otros lugares. Juntos, estos observatorios, se formó un telescopio virtual casi del tamaño de la Tierra. El telescopio más grande jamás construido, aunque existe solo como una red, no como una estructura física. Las observaciones en sí mismas fueron extraordinariamente complejas. Todos los telescopios del conjunto tuvieron que observar el objetivo simultáneamente, lo que requirió una cuidadosa coordinación entre diferentes zonas horarias, condiciones climáticas y normativas locales. Cada telescopio registró no solo el brillo de las ondas de radio entrantes, sino también su fase, la posición de las crestas y valles de las olas con extraordinaria precisión. Esto requería relojes atómicos en cada sitio, con una precisión de más de 1/1000 de segundo. Imagínenselo como intentar captar una sola nota musical interpretada por una orquesta extendida por todo el planeta, donde cada instrumento debe estar perfectamente sincronizado a pesar de estar a miles de kilómetros de distancia. El clima representaba un desafío constante. Las observaciones de radio en longitudes de onda milimétricas son extremadamente sensibles al vapor de agua en la atmósfera. Un día nublado podría arruinar las observaciones en un sitio, rompiendo la cadena del conjunto global. El equipo tuvo que esperar noches con condiciones climáticas favorables en todos los sitios participantes simultáneamente, una ocurrencia poco común que requirió una planificación cuidadosa y un poco de suerte. Solo tenían breves ventanas de oportunidad cada año en las que todos los sitios podían observar juntos, lo que hacía que cada noche despejada fuera preciosa. La velocidad de datos fue fenomenal, superando con creces lo que se podía transmitir por Internet en tiempo real. Cada telescopio estaba esencialmente tomando rotación, efectos atmosféricos y retrasos instrumentales. Equipos de científicos informáticos trabajaron junto con astrónomos para desarrollar nuevos algoritmos capaces de gestionar este desafío de datos sin precedentes. El equipo del EHT tenía dos objetivos principales desde el principio: el agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia elíptica gigante M87 y nuestro propio punto Sagitario A. Si bien Sagitario A era, en muchos sentidos, el premio final, es nuestro agujero negro. Después de todo, resultó que el agujero negro de M87 era más fácil de fotografiar y sería revelado al mundo por primera vez. El agujero negro central de M87 es un auténtico monstruo con una masa de aproximadamente 6.500 millones de masas solares, más de 1.500 veces mayor que la de Sagitario A. La galaxia M87 se encuentra a unos 55 millones de años luz de distancia, en el cúmulo de galaxias de Virgo. A pesar de estar mucho más distante que Sagitario A, la enorme masa del agujero negro de M87 implica que su horizonte de eventos es proporcionalmente mayor. Y, sorprendentemente, los dos agujeros negros parecen tener aproximadamente el mismo tamaño angular en el cielo vistos desde la Tierra. La clave. La ventaja del agujero negro de M87 para la obtención de imágenes fue su estabilidad. Debido a su enorme masa, el material orbita el agujero negro con relativa lentitud. Incluso en la órbita estable más interna, justo fuera del horizonte de sucesos, el gas tarda muchas horas en completar una vuelta. Esto significa que, durante una noche de observación, la apariencia del agujero negro permanece prácticamente constante, lo que simplifica considerablemente la reconstrucción de la imagen. El 10 de abril de 2019, en conferencias de prensa coordinadas y simultáneas en todo el mundo, el horizonte de sucesos. La colaboración entre telescopios reveló la primera imagen de un agujero negro obtenida por la humanidad. La imagen mostró el agujero negro de M87 como un anillo brillante de luz rojiza anaranjada que rodeaba una sombra central oscura. El anillo no era perfectamente simétrico, sino que mostraba una marcada asimetría, más brillante en un lado que en el otro, tal como se predijo tras décadas de modelado teórico. El anuncio fue noticia en todo el mundo. La imagen apareció en las portadas de los periódicos, dominó las redes sociales y encabezó los noticieros televisivos a nivel mundial. Se convirtió en una de las imágenes científicas más emblemáticas del siglo XXI, comparable en impacto cultural a las primeras fotografías de la Tierra desde el espacio o las imágenes del telescopio espacial Hubble. La imagen fue una confirmación visual directa, hermosa y profunda,
de que los agujeros negros son reales, de que los horizontes de eventos existen y de que la relatividad general de Einstein describe con precisión estos objetos cósmicos tan extremos. Pero el equipo del EHT siempre tuvo la intención de obtener imágenes también de Sagitario A. Y, en muchos sentidos, esto fue lo más importante. Objetivo. Si bien el agujero negro de M87 era espectacular y de gran valor científico, se encontraba muy lejos y tenía poca conexión directa con la civilización humana. Sin embargo, Sagitario A es nuestro agujero negro, el ancla gravitacional de nuestra galaxia, íntimamente conectado con la historia y evolución de la Vía Láctea y, por extensión, con la formación de nuestro sistema solar y el desarrollo de la vida en la Tierra. Los desafíos técnicos para obtener imágenes de Sagitario A fueron considerablemente más desalentadores que para M87. El problema fundamental es la variabilidad. Sagitario A es mucho menos masivo y el material orbita a su alrededor mucho más rápido. El gas en las regiones más internas, justo fuera del horizonte de sucesos, gira rápidamente alrededor del agujero negro con periodos orbitales de apenas minutos. Puntos calientes que podrían durar horas o días en el disco de acreción de M87 aparecen y desaparecen en minutos alrededor de Sagitario A. La apariencia del agujero negro cambia drásticamente incluso durante una sola noche de observaciones, como intentar fotografiar un colibrí en vuelo en comparación con fotografiar una estatua. Esto creó enormes dificultades para la reconstrucción de imágenes. Las técnicas tradicionales de VBI asumen que la fuente que se está fotografiando es esencialmente estática durante la observación. Para M87, esta suposición era válida. Para Sagitario A, era completamente inválida. Intentar crear una única imagen estática a partir de observaciones que abarcan horas cuando la fuente cambia cada pocos minutos es como intentar tomar una foto nítida de un niño corriendo que no se queda quieto. La solución requirió un análisis de datos completamente nuevo. Técnicas. En lugar de intentar crear una única imagen estática, el equipo tuvo que modelar cómo variaba la emisión con el tiempo, creando esencialmente una película del agujero negro. Sin embargo, con observaciones tomadas en tan solo unas pocas instantáneas cada noche, y con la fuente cambiando a una velocidad que impedía su muestreo completo, esto resultó ser un desafío extraordinario. Requirió técnicas estadísticas sofisticadas, algoritmos de aprendizaje automático y un uso extensivo de simulaciones por computadora para probar diferentes enfoques de análisis. El análisis tomó 3 años de trabajo intensivo por parte de equipos de investigadores de todo el mundo. El retraso se debió en parte a la pandemia de CO-19, que interrumpió las colaboraciones científicas y dificultó que los miembros del equipo se reunieran y trabajaran juntos. Pero el mayor desafío fue simplemente la complejidad del análisis en sí. El equipo desarrolló múltiples procesos de imágenes independientes, diferentes programas informáticos con distintos enfoques matemáticos, utilizó diferentes algoritmos y supuestos, y cruzó extensamente los resultados para garantizar que las características que observaban fueran reales y no artefactos de sus métodos de análisis. Finalmente, el 12 de mayo de 2022, 3 años después de revelar la imagen de M87, el equipo del Event Horizon Telescope realizó otra serie de conferencias de prensa coordinadas para revelar su segundo objetivo, Sagitario A. La espera valió la pena. La imagen mostró el agujero negro central de nuestra galaxia como un anillo brillante y algo difuso de emisión brillante que rodeaba una sombra central oscura, similar en apariencia a M87, pero con su propio carácter distintivo. El anuncio marcó un momento trascendental en la astronomía y, de hecho, en la historia de la humanidad. Por primera vez, los humanos pudimos ver el agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Tras décadas de inferir su presencia a partir de órbitas estelares, tras años de detectar sus emisiones de radio y rayos X, tras construir uno de los instrumentos de observación más sofisticados de la historia específicamente para este propósito, finalmente teníamos una imagen directa. Lo invisible se había hecho visible. El agujero negro que ancla nuestra galaxia y que ha moldeado su evolución durante miles de millones de años ya no estaba completamente oculto. Existen varias teorías sobre cómo se forman los agujeros negros supermasivos. Quizás crecieron gradualmente a lo largo de miles de millones de años. Comenzaron a partir de pequeños agujeros negros semilla, remanentes de la primera generación de estrellas en el universo primitivo. Estos agujeros negros semilla acumularían masa lentamente al consumir gas cercano y fusionarse con otros agujeros negros,
creciendo gradualmente hasta convertirse en los monstruos supermasivos que vemos hoy. Alternativamente, en el caótico, en el universo primitivo, las nubes de gas masivas podrían haber colapsado directamente en agujeros negros supermasivos sin siquiera formar estrellas. La verdad probablemente implica una combinación de estos procesos con diferentes agujeros negros supermasivos con diferentes historias de formación. Independientemente de cómo se formen, los agujeros negros supermasivos comparten ciertas propiedades fundamentales con sus primos de masa estelar. Tienen horizontes de sucesos de los que nada puede escapar. Deforman drásticamente el espacio-tiempo. Pueden consumir materia de su entorno y, cuando lo hacen, brillan intensamente a medida que el material que cae se calienta y emite radiación. Sorprendentemente, la física que rige los agujeros negros es bastante simple. Un agujero negro se caracteriza completamente por solo 3 números: su masa, su carga eléctrica, que casi siempre es insignificante, y su momento angular o spin. La imagen mostró un anillo brillante de aproximadamente 52 microarquísicos de diámetro, que coincidía con las predicciones teóricas con notable precisión. El anillo representa la emisión de gas caliente que orbita justo fuera de él. El horizonte de eventos se mueve a velocidades cercanas a la de la luz, calentado a miles de millones de grados por la fricción y las interacciones del campo magnético. La luz de este gas se ve afectada por la lente gravitacional del agujero negro, curvada alrededor de la curva del espacio-tiempo, como la luz que se curva a través de una lupa, haciendo que el anillo parezca más grande y brillante de lo que realmente es la región emisora. En el centro del anillo se encuentra la sombra, una región oscura de aproximadamente 2,6 veces el tamaño del propio horizonte de eventos. Esta sombra no es el evento. Horizonte que no emite luz y es invisible por definición. La sombra representa la esfera de fotones, una región donde la luz puede orbitar el agujero negro antes de caer o escapar al infinito. Los fotones emitidos dentro de la esfera de fotones quedan atrapados, desplazándose en espiral hacia el interior para cruzar el horizonte de eventos. Solo los fotones emitidos fuera de este radio pueden escapar y alcanzar nuestros telescopios. El resultado es una sombra oscura que revela la ubicación y el tamaño aproximado del horizonte de eventos. El anillo no era perfectamente uniforme. Se observaron puntos brillantes y regiones más tenues, lo que indica que el flujo de acreción alrededor de Sagitario A es grumoso y asimétrico. El material que orbita el agujero negro no está distribuido uniformemente, sino que contiene regiones sobredensas, puntos calientes que brillan con mayor intensidad. La asimetría se ve reforzada por los efectos relativistas. El material que se acerca a nosotros parece más brillante debido a un fenómeno llamado radiación Doppler, donde la radiación se concentra en la dirección del movimiento, mientras que el material que se aleja parece más tenue. Debido a Sagitario A, la variabilidad en escalas de tiempo tan cortas hace que la imagen publicada por el equipo del EHT sea en realidad un promedio de miles de imágenes individuales creadas mediante diferentes técnicas de análisis y distintos subconjuntos de datos. Al comparar imágenes generadas con métodos completamente independientes, el equipo pudo identificar qué características aparecían consistentemente, por lo tanto, probablemente eran reales, frente a cuáles variaban entre análisis y podrían ser artefactos. El anillo brillante y la sombra oscura aparecieron en todos los análisis, lo que proporcionó confianza. Que estas eran características genuinas de Sagitario A. El tamaño de la sombra depende principalmente de la masa del agujero negro y es relativamente insensible a los detalles del flujo de acreción o la configuración del campo magnético. Esto la convierte en una excelente herramienta para medir la masa del agujero negro independientemente de otros métodos. Al medir cuidadosamente el diámetro de la sombra en la imagen del EHT y teniendo en cuenta nuestra distancia a Sagitario A, los astrónomos pudieron determinar la masa del agujero negro. El resultado: 4,15 millones de masas solares con solo un pequeño porcentaje de incertidumbre, coincidió perfectamente con la masa determinada tras décadas de seguimiento de órbitas estelares. La convergencia de dos técnicas de medición completamente independientes proporciona una sólida validación para ambos métodos y una sólida confirmación de que Sagitario A es, de hecho, un agujero negro. Lo que la imagen no puede mostrar, y no muestra, es el horizonte de sucesos en sí. El horizonte de sucesos es un límite en el espacio-tiempo, no una superficie física que emite luz. Se define como la región de la que la luz no puede escapar para alcanzar objetos distantes. Observadores.
Todo lo visible en la imagen del EHT proviene del gas que orbita fuera del horizonte de eventos. La oscuridad en el centro nos indica la ubicación del horizonte, infiriendo su presencia por la ausencia de emisión. Pero nunca podemos observar directamente el horizonte en sí. Permanece oculto para siempre, envuelto en la capacidad perfecta que define a los agujeros negros. Desde una misteriosa fuente de radio detectada en 1974 hasta una imagen directa revelada en 2022, Sagitario A se ha transformado de un fantasma invisible a uno de los objetos más estudiados de toda la astronomía. Este viaje de descubrimiento abarca casi 5 décadas, involucrando a cientos de científicos de docenas de instituciones de todo el mundo, incontables noches de observación y el desarrollo de nuevas tecnologías que expanden los límites de lo posible. Lo que comenzó como especulación sobre un posible agujero negro en el centro galáctico, se encontró con escepticismo e incertidumbre, y se ha convertido en un hecho comprobado, respaldado por evidencia abrumadora de múltiples líneas de observación independientes. El paciente seguimiento de décadas de órbitas estelares, la detección de efectos relativistas durante las aproximaciones al agujero negro, finalmente, la imagen directa de la sombra proyectada por el horizonte de eventos han construido una prueba irrefutable. Sagitario A es real. Es un agujero negro supermasivo con 4 millones de masas solares. Ancla nuestra galaxia, al igual que agujeros negros similares anclan innumerables otras galaxias en el universo observable. El agujero negro en el corazón de la Vía Láctea nos ha enseñado profundas lecciones sobre la naturaleza de la realidad física. Ha confirmado la teoría general de la relatividad de Einstein en uno de los entornos gravitacionales más extremos e intensos accesibles a la observación humana, donde el espacio-tiempo mismo se curva y se retuerce casi hasta el punto de ruptura. Cada predicción de Einstein, el corrimiento al rojo gravitacional, la precesión orbital, la curvatura de la luz y la dilatación del tiempo, se ha confirmado con creciente precisión. La teoría, desarrollada hace más de un siglo por una sola persona trabajando únicamente con el lápiz, el papel y el pensamiento puro, han resistido todas las pruebas a las que se les ha sometido. Ha demostrado de forma concluyente que los agujeros negros, antes descartados por muchos físicos como curiosidades matemáticas cuya existencia en la naturaleza era improbable, no solo son reales, sino comunes en todo el universo. Ahora sabemos que prácticamente todas las grandes galaxias albergan un agujero negro supermasivo en su centro. Estos objetos, lejos de ser rarezas cósmicas, son actores fundamentales en la historia de la estructura cósmica. Y ha revelado: existen profundas conexiones entre los agujeros negros supermasivos y sus galaxias anfitrionas, lo que demuestra que estos monstruos cósmicos desempeñan un papel crucial en la formación y evolución de las galaxias. La masa del agujero negro central de una galaxia se correlaciona estrechamente con las propiedades de la propia galaxia, lo que sugiere una profunda relación, aún no del todo comprendida, entre los agujeros negros y las galaxias que los albergan. Sin embargo, a pesar de todo lo que hemos aprendido, Sagitario A sigue guardando muchos secretos. Persisten profundas preguntas sobre la naturaleza fundamental de los agujeros negros. En particular, lo que se encuentra más allá del horizonte de sucesos, en las regiones ocultas para siempre. ¿Qué sucede en la singularidad donde nuestras ecuaciones predicen densidad y curvatura infinitas? ¿Existe realmente la singularidad o interviene algún efecto cuántico desconocido en las escalas más pequeñas? ¿Qué sucede con la información que cae en un agujero negro? ¿Se pierde realmente para siempre o se conserva de alguna manera que aún desconocemos? La paradoja de la información, el aparente conflicto entre la relatividad general y la mecánica cuántica aplicada a los agujeros negros sigue siendo uno de los grandes problemas sin resolver de la física teórica. La relatividad general afirma que la información que cae en un agujero negro se pierde para siempre, se borra del universo. Pero la mecánica cuántica insiste en que la información no se puede destruir, solo transformar. Ambas teorías se han probado exhaustivamente y ambas parecen correctas en sus respectivos campos. Sin embargo, hacen predicciones contradictorias sobre los agujeros negros. Resolver esta paradoja podría requerir una revolución en una comprensión comparable al desarrollo de la mecánica cuántica y la relatividad general, una teoría de la gravedad cuántica que fusiona con éxito estos dos pilares de la física moderna. Algunos físicos han propuesto soluciones radicales. Quizás la información no se pierde, sino que se codifica en el propio horizonte de sucesos,
como un holograma que almacena información tridimensional en una superficie bidimensional. Quizás los agujeros negros filtran información lentamente mediante un proceso llamado radiación de Hawking, en honor a Stephen Hawking, quien predijo que los agujeros negros deberían evaporarse muy lentamente emitiendo partículas. Quizás el interior de un agujero negro se conecta con otros universos o con regiones distantes del nuestro a través de estructuras llamadas agujeros de gusano. O quizás nuestra comprensión del espacio-tiempo en sí es incompleta. Y los agujeros negros nos indican que necesitamos nuevos conceptos que aún no hemos imaginado. Al mirar hacia el futuro, nuevos instrumentos y técnicas prometen revelar aún más secretos del centro galáctico. Telescopios más potentes, tanto terrestres como terrestres. El espacio rastreará estrellas en órbitas cada vez más cercanas alrededor del agujero negro, posiblemente detectando estrellas que completen una órbita en tan solo unos años, en lugar de los 16 años de S2. Estas estrellas, que orbitan a mayor profundidad en el pozo gravitacional, proporcionarán pruebas aún más rigurosas de la relatividad general y podrían revelar desviaciones que podrían indicar nuevas leyes de la física. El telescopio del horizonte de eventos continúa mejorando. Se están añadiendo más telescopios a la red global, lo que aumenta su sensibilidad y resolución. Se están desarrollando nuevas técnicas de observación para captar cómo cambian los agujeros negros con el tiempo, creando películas en lugar de imágenes estáticas. Las observaciones futuras podrían revelar la estructura detallada de los campos magnéticos cerca del horizonte de eventos, capturar el momento en que la materia cruza el punto de no retorno o detectar el giro de Sagitario A con alta precisión. Los detectores de ondas gravitacionales espaciales, actualmente en desarrollo, podrían captar la señal inconfundible de un agujero negro de masa estelar o una estrella de neutrones. En espiral hacia Sagitario A, se obtienen nuevos conocimientos sobre la gravedad de campo fuerte. Cuando ocurra un evento de este tipo, y es solo cuestión de tiempo, las ondas gravitacionales transportarán información sobre la geometría espaciotemporal cerca del horizonte de eventos que no podemos obtener de otra manera. Estas ondas nos informarán sobre el giro del agujero negro, su masa y quizás revelen características sutiles predichas por la relatividad general, pero nunca antes observadas. Las simulaciones por computadora mejoradas nos ayudarán a comprender la compleja física de flujos de acreción magnetizados y la intrincada interacción entre los agujeros negros y su entorno. A medida que aumenta la capacidad computacional, las simulaciones pueden incluir más física, ejecutarse con mayor resolución y realizar predicciones cada vez más detalladas que pueden compararse con las observaciones. Estas simulaciones se están convirtiendo en laboratorios virtuales donde podemos experimentar con física extrema imposible de probar en ningún otro lugar. ¿Despertará Sagitario A de nuevo? Casi con toda seguridad, aunque predecir cuándo es esencialmente imposible. Si una gran nube de gas cae hacia el centro galáctico en la trayectoria correcta, o si una estrella se acerca demasiado y sufre una disrupción ordenada, podríamos presenciar un dramático evento de alimentación incluso durante el transcurso de una vida humana. Estadísticamente, un evento de disrupción por marea debería ocurrir cada pocas decenas de miles de años. Por lo tanto, estamos retrasados, basándonos en la simple probabilidad. Cuando suceda, astrónomos de todo el mundo se apresurarán a observarlo con todos los instrumentos disponibles. Más dramáticamente, cuando la Vía Láctea colisionará con la galaxia de Andrómeda en unos 4.500 millones de años, algo seguro. Dado que ambas galaxias se aproximan a unos 68 m/s, el caos gravitacional casi con toda seguridad canalizará grandes cantidades de gas hacia los agujeros negros centrales de ambas galaxias, desencadenando potentes fases activas tanto en Sagitario A como en el agujero negro de Andrómeda. La colisión no implicará la colisión de estrellas. El espacio está prácticamente vacío y las estrellas son diminutas en comparación con las distancias que las separan. Pero las nubes de gas colisionarán violentamente, impactándolas y comprimiéndolas. Esta colisión desencadenará espectaculares explosiones de formación estelar y alimentará enormes cantidades de gas a ambos agujeros negros. Durante millones de años, tanto Sagitario A como su contraparte en Andrómeda brillarán como cuásares, vertiendo energía a su alrededor a velocidades millones de veces superiores a las actuales. La radiación ionizará el gas en ambas galaxias, lo que podría afectar la formación estelar durante cientos de millones de años. Si alguna civilización existe en cualquiera de ellas, en ese momento,
Verán sus cielos nocturnos transformados por el brillante núcleo galáctico activo en el centro, un faro visible incluso a plena luz del día. En ese futuro lejano, los dos agujeros negros se fusionarán, girando en espiral durante cientos de millones de años y finalmente colisionando en uno de los eventos más energéticos posibles en el universo. La fusión liberará más energía en ondas gravitacionales que la que todas las estrellas de ambas galaxias juntas emiten como luz durante millones de años. Y creará un único agujero negro aún más masivo en el centro de la galaxia fusionada, a veces llamado Milka por astrónomos con un toque de fantasía. Las ondas gravitacionales de esta fusión serían detectables en todo el universo. Un anuncio cósmico de que dos gigantes se han convertido en uno. Pero ese evento apocalíptico está tan lejos en el futuro que preocuparse por él ahora parece absurdo. El Sol habrá agotado su combustible de hidrógeno y se habrá expandido hasta convertirse en una gigante roja mucho antes, lo que probablemente hará que la Tierra sea inhabitable. La humanidad, si sobrevivimos, necesitará haber encontrado nuevos hogares entre las estrellas. Durante el futuro previsible, los próximos millones o incluso miles de millones de años, Sagitario A permanecerá en su estado actual de inactividad, un gigante dormido en el corazón de nuestra galaxia. La historia de Sagitario A es, en definitiva, una historia profundamente humana. Refleja el afán de nuestra especie por comprender el universo, por trascender los límites de lo visible y lo conocido, por comprender la naturaleza en su forma más extrema y exótica. Nos recuerda que vivimos en un universo de maravillas, donde los agujeros negros acechan en el centro de las galaxias, donde el tejido del espacio-tiempo mismo puede doblarse y retorcerse, donde la materia puede comprimirse hasta una densidad infinita y el tiempo mismo puede ralentizarse. Y demuestra que mediante la aplicación paciente de la inteligencia humana, el ingenio y el esfuerzo colaborativo entre culturas y continentes, incluso los secretos cósmicos más profundos pueden eventualmente revelarse. Este logro requirió una cooperación internacional a una escala sin precedentes. Astrónomos de Europa, América del Norte, América del Sur, Asia e incluso la Antártida trabajaron juntas, compartiendo datos, experiencia y perspectivas. Las fronteras políticas y las rivalidades nacionales no significaban nada comparadas con el objetivo común de comprender nuestro universo. El proyecto involucró a físicos, ingenieros, informáticos y matemáticos, cada uno aportando sus habilidades únicas para resolver las piezas del rompecabezas. Requirió tanto brillantes ideas individuales como enormes esfuerzos de colaboración. Un recordatorio de que los mayores logros humanos a menudo llegan cuando trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. Las tecnologías desarrolladas para estudiar Sagitario A han encontrado aplicaciones que van mucho más allá de la astronomía. Los relojes atómicos, la óptica adaptativa, las técnicas de interferometría y los algoritmos de procesamiento de datos, originalmente desarrollados para la investigación de agujeros negros, ahora benefician campos que abarcan desde las telecomunicaciones hasta la imagenología médica y la navegación GPS. La búsqueda del conocimiento puro, formulando preguntas simplemente porque queremos saber las respuestas, genera beneficios prácticos impredecibles. A 26.000 años luz de distancia, Sagitario A continúa su silenciosa vigilia en el corazón de la Vía Láctea. Ha estado allí durante miles de millones de años, moldeando silenciosamente la evolución de nuestra galaxia. Permanecerá durante miles de millones más, mucho después de que nuestro Sol haya agotado su combustible y la Tierra se haya vuelto inhabitable. Puede que nunca lo visitemos físicamente, puede que nunca crucemos su horizonte de sucesos, puede que nunca veamos directamente lo que yace en su interior más profundo. Las distancias son demasiado vastas, los peligros demasiado extremos y la física es demasiado implacable. Pero podemos observarla, estudiarla y aprender de ella. Podemos decodificar los mensajes que transmite la luz que ha viajado durante 26.000 años para llegar hasta nosotros. Podemos rastrear la danza de las estrellas alrededor de una compañera invisible y deducir su masa con exquisita precisión. Podemos capturar la sombra de un objeto que no emite luz. Podemos poner a prueba las leyes fundamentales de la física en condiciones tan extremas que no existen en ningún otro lugar a nuestro alcance. Y al hacerlo, damos un paso más en el progreso de la humanidad. El mayor viaje, la búsqueda para comprender el cosmos y nuestro lugar en él. El monstruo invisible en el corazón de nuestra galaxia finalmente ha sido visto. Y al verlo, nos vemos a nosotros mismos y a nuestro universo con mayor claridad que nunca. Vemos que somos parte de algo vasto y antiguo,
que habitamos un universo rico en maravillas, y que la capacidad humana de curiosidad y comprensión puede iluminar incluso los rincones más oscuros del espacio. El viaje de descubrimiento continúa y Sagitario A, ese corazón invisible de nuestra galaxia, continúa enseñándonos, inspirándonos y recordándonos cuánto aún tenemos que aprender.